Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Stand still, that's the motto. Yeah, brand new bands for the auto. Oh, foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Vault full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Get it, tickets running out quick. Bet it, never getting outbid. Said it, never had to shout it. They said I couldn't never do it, okay, how's it? Fit a week worth of work in a minute. Machine well oiled, you know how I stay efficient. To-do list written, I do this different. Hold up, wait a minute, I ain't finished. Okay. Look, flows the same now. Paved the way to snakes and fakes are chased out. Back to back to back, I changed the pace now. Had to stack the cash until the bank's out. Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Buenos días a todos los que estáis por aquí. Hoy tenemos una nueva sesión de workshop sobre cómo poder trabajar con Copilot. Y bueno, el objetivo de hoy es presentar que las soluciones de Copilot 365 y sus componentes claves, ¿de acuerdo? Vamos a explicar también cómo funciona y también veremos un poco cómo podemos hacer la preparación de la agenda, ¿vale? Antes de que os presente la agenda de hoy, me presento. Para todos aquellos que no me conozcáis, pues soy Noé Villar. Dentro de QS pues soy Solution and Security Manager. Y bueno, si queréis por ahí contactar conmigo, pues ahí os dejo mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Para los que me conocéis, pues nada, bienvenidos por aquí otro día. Y espero que hoy, pues lo que vayamos a ver, pues podamos seguir trabajando en ello y sobre todo os pueda ayudar a conocer, los que no conocéis, ninguno de los que estéis aquí, lo que es que es Copilot, como también poder profundizar algo más en ello y empezar un poco también a profundizar en la preparación hacia la organización, ¿vale? Y en la adopción. Bueno, la agenda de hoy, de manera introductoria, vamos a ver, pues, introducción a Copilot. Sí que es cierto que no vamos a profundizar mucho más allá porque no es el primer workshop que hacemos, pero sí que es verdad que muchos de vosotros que estaréis por aquí, pues no sabéis qué es Copilot, qué diferencias hay en algunos aspectos con otras IAs como ChatGPT, etcétera, que me habéis ido preguntando y sobre todo hoy pues entraremos igual en ese tipo de conceptos dentro de la sesión de manera introductoria, ¿no? Sobre todo de dónde venimos y a dónde vamos, ¿vale? Vamos a ver también cómo prepararnos hacia Copilot y una parte de cómo podemos adoptarnos a este cambio y cómo también desde DQS os podemos ayudar, además de también hoy tener casos de uso de las distintas herramientas que nos pueda apoyar Copilot Microsoft 365 dentro de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Disculpad que hay un poco de agua. Por empezar un poco y yendo un poquito ya con el asunto del workshop de manera introductoria, sí que es cierto que venimos hablando de inteligencia artificial. Como decimos, muchos ya sabemos qué puede significar esto, qué no se puede significar, pero si nos ponemos desde un punto de vista de lo que es, desde cuándo se acuñó la palabra de inteligencia artificial, para nosotros nos debe de sonar que esto no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Desde 1950 ya la palabra inteligencia artificial se empezó a acuñar, teniendo en cuenta que en el campo de ciencias de computación se creaban ya máquinas inteligentes, ¿de acuerdo? En el cual pues replicaban de alguna manera pues la inteligencia humana. Es cierto que posteriormente hemos tenido lo que se llama la inteligencia artificial hoy día clásica, ¿vale? Donde se empezaron ya a tener temas de machine learning, donde había subconjuntos de IA que nos permitían pues ese tipo de aprendizaje sobre unos datos existentes, ¿vale? O incluso ya más en este siglo lo que era el deep learning, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en el entorno del años 2000 o los últimos de los años 90, el mundo de open source también ha ayudado a redirigir mucho lo que es el desarrollo, que quizás es lo que también haya dado lugar a que la IA generativa que hoy en día conocemos ya, pues haya podido ser una realidad, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que hasta lo que es Machine Learning y Deep Learning, estamos hablando de inteligencia artificial clásica, ¿de acuerdo? Quizás es importante que tengamos esto en cuenta porque la inteligencia artificial generativa, si nosotros nos ponemos en un foco en el tiempo de adopción que otras
otros casos dentro de la tecnología han sucedido. Lo más característico es que normalmente la tecnología, si cogiéramos un gráfico, hemos visto que es bastante exponencial, ¿de acuerdo? Desde que venimos utilizándola, pero sí que es verdad que con la inteligencia artificial generativa esto ya se vuelve logarítmico. Si os cogéis este dato, el tiempo de adopción, por coger una muestra de los smartphones, el tiempo de adopción se han tardado en obtener 100 millones de usuarios, un teléfono móvil, ha sido 16 años, ¿de acuerdo? Smartphone, más bien, ¿de acuerdo? Lo que es un teléfono inteligente. Internet, 100 millones de usuarios, con lo que significa hoy día Internet, ¿de acuerdo? Se tardaron en obtener 100 millones de usuarios 7 años. Incluso el fenómeno de TikTok han sido 9 años, o Instagram, 2 años y medio. Pero si nos damos cuenta, ChatGPT, desde el momento que OpenAI lo lanza en el mercado en 2022 y da acceso, en 2 meses, la inteligencia artificial generativa llegó a 100 millones de usuarios. Esto lo que quiere decir que, al fin y al cabo, es una tecnología que llega a tantos usuarios en tan poco tiempo, no simplemente por un tema de curiosidad, sino también porque está siendo ya demostrado de que es una tecnología que nos está permitiendo ser mucho más creativos, más productivos y también nos permite obtener nuevas habilidades, ¿de acuerdo? Por tanto, es un fenómeno al cual tenemos que tener en cuenta en hacia dónde y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Teniendo además en cuenta que, bueno, aquí en esta imagen podemos ver cómo podemos generar ilimitados prompts en pocas líneas para quizás clasificar texto, generar nuevo código de cara a un developer, de manera que también podamos ser mucho más predictivos para generar asistentes virtuales. Entonces, al fin y al cabo, pensando en lo que sobre todo mayormente se nos repite, quizás en la inteligencia artificial generativa son tres cosas. Son temas de recomendación, es decir, la palabra recomendador, temas de predicción y asistente. Si os dais cuenta, la inteligencia artificial generativa en esas tres cosas es donde más veces se nos va a repetir si no tenemos claro a dónde queremos utilizarlo, ¿no? Recomendación, predicción y asistente, ¿de acuerdo? Más allá de eso, sí que es verdad que muchas veces, hoy en día ya venimos a acuñar tema de Copilot para Microsoft 365, venimos de trabajar también con un entorno que también es gratuito, como es ChatGPT, y muchas veces preguntáis, oye, ¿y cuál es la diferencia que tenemos con respecto ChatGPT versus Microsoft Copilot? Bueno, al fin y al cabo, más allá de que tengáis aquí resumido en dos cuadros, lo que sí tenemos que tener en cuenta que ChatGPT es una tecnología que genera OpenAI, ¿de acuerdo? Es decir, GPT como un modelo de lenguaje de aprendizaje natural, ¿de acuerdo? Que se dedica, pues, para responder preguntas o mantener conversaciones dentro de una IA. Es una tecnología que dentro del procesamiento que utiliza un lenguaje natural con un lenguaje de aprendizaje automático, ¿de acuerdo? Donde la comprensión de ese lenguaje natural y la generación del propio lenguaje, lo que os va a ocasionar es que podáis responderles preguntas y conversaciones como si estuvierais hablando con una persona. Es justamente la diferencia quizás con un bot tradicional en el cual antes hacíamos y directamente le tenías que poner qué respuestas iba a hacer, ¿no? Aquí ya vamos a poder mantener un lenguaje natural. Por eso, aquí lo que tenemos desde el punto de vista de inteligencia artificial generativa es lenguaje natural con aprendizaje automático, ¿de acuerdo? ¿Diferencia con Copilot Microsoft 365? Pues es que Microsoft lo que ha cogido es, conjuntamente con el acuerdo que hizo con OpenAI, cogió el motor de OpenAI y desarrolló sobre esa inteligencia artificial lo que es Microsoft Copilot, que es inteligencia artificial generativa adaptada a todas las herramientas que venís utilizando dentro de Microsoft, ¿de acuerdo? Que en el caso de Copilot para Microsoft 365 son las aplicaciones de Microsoft 365. ¿De acuerdo? Entonces es un asistente digital que impulsa la inteligencia artificial sobre las distintas herramientas que ejecutáis sobre las herramientas ofimáticas o con una variedad de tareas y actividades en otro tipo de aplicaciones dentro de Microsoft. ¿De acuerdo? Que ahora veremos también lo que se llama la era de Copilot. También tenéis que tener en cuenta, si pasamos a la... Bueno, os voy a pasar si queréis
el siguiente enlace por si queréis ver las diferentes, de dónde está extraído esto, ¿de acuerdo? Bueno, a ver si me deja. Cuando quieres hacer algo, bueno, segundo, porque ya que os he dicho que lo voy a pasar, me está fallando el portapapeles. Vale, bueno, ahí tenéis si queréis hacer preguntas y respuestas, al final de la sesión, sí, la sesión se está grabando y sí, Sara, la sesión se está grabando. Gracias. Entonces, si queréis hacer preguntas y respuestas, las podéis hacer ahí y luego yo lo iré contestando, ¿vale? Entonces, si pasamos a lo que sería, según os estoy explicando, lo que sería la era de Copilot, tenemos que tener en cuenta que Microsoft está realizando un copiloto para cada una de las herramientas y aplicaciones que tenemos a disposición, pues, de adquirir o de utilizar en distintos entornos. Si os dais cuenta, teniendo el foco de donde sobre todo nos estamos centrando mayormente es en la parte de Modern Work, que es donde aplica Microsoft 365 Copilot, pero hay una multitud de abanico de soluciones dentro de Microsoft donde hay un copiloto que se está realizando para cada uno de ellos. Por ejemplo, para la parte de Business Application, pues si tenemos en Dynamics 365 F&O, Business Central o cualquier tipo de CRM, ¿de acuerdo? Como puede ser Sales, y entonces tenemos su copiloto, ¿no? Copilot Sales, Copilot Services, Copilot Finance, para poder extraer información de una manera mucho más nativa sobre ese tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Incluso más allá de esto, tenemos también Copilot Security que nos puede acompañar desde IT para poder, sobre todo, recoger trazabilidad sobre ello. No vamos a ver un caso de uso más allá de Microsoft 365, pero sí que luego haremos algún tips sobre cómo poder utilizar eso, ¿no? Copilot Azure, que nos puede ayudar sobre la parte de generación de recursos o control de los distintos recursos, ¿de acuerdo? O inclusive ya lo que sería un Copilot para Power BI. Entonces aquí imaginaros la cantidad de entornos que se están desarrollando por parte de Microsoft a nivel de tener un copiloto para cada uno de los productos. ¿Dónde es lo importante quizás de esto? Tener en cuenta que estamos en el año 2 de la inteligencia artificial, por tanto, a día de hoy Microsoft ha conseguido una cosa que quizás todavía otros desarrolladores de software no han conseguido, que es aterrizar la inteligencia artificial al usuario. Tener en cuenta que tener Copilot Microsoft 365 para poder mismamente hacer un borrador de un Word donde antes no podíamos hacer nada, eso nadie más lo ha estado haciendo. Por tanto, ahí hay un punto sobre todo importante a tener en cuenta en la productividad que tenemos y podemos adoptar de cara a los usuarios, ¿vale? Bueno, entrando un poco ya en materia y desde este punto de vista de podamos ir viendo cómo Copilot nos puede ser una nueva forma de trabajar, nos podemos preguntar qué es lo que se nos viene encima. Entonces, más allá de eso, eh, al fin y al cabo, lo que aquí sí tenemos que tener en cuenta es el éxito de tener una buena adopción sobre Copilot en Microsoft 365 y cómo va a representar eso un cambio en el comportamiento de las personas. Este cambio, al final, no deja de ser una cosa que tiene que ver con quién, con las propias personas. Cuando nosotros hace años, y todos los que entiendo de aquí tenéis Microsoft 365, hicisteis una adopción y os preguntabais qué era esto de Teams, y simplemente estamos hablando de un aplicativo que es un hub digital sobre donde utilizamos otro tipo de herramientas que ya veníamos utilizando, a día de hoy imaginaros que tenemos un becario con nosotros y podemos ir trabajando con él para que nos pueda hacer más productivo. En ese tipo de resumen, al final lo que nos va a transformar es que vamos a ir acompañados con alguien que nos va a poder ir facilitando eh, que nuestra día a día pueda ser incluso más productivo, ¿vale? Sobre todo estamos hablando ahora mismo de productividad. Luego me veréis hablar sobre todo la parte de seguridad dentro de este entorno, cómo trabajarlo, sobre todo una palabra que tenéis que grabaros que sería cómo estamos gobernando nuestros datos. Entonces, más allá de eso, si somos objetivos, ¿de acuerdo? Y nos preguntamos, Copilot, qué es para o qué puede ser para mi empresa, al fin y al cabo aquí, en este dato que estamos mostrando,
os estoy diciendo que puede cambiar nuestra forma de trabajar y al fin y al cabo lo que os estoy invitando es que es una oportunidad y tengamos en cuenta de que cuando estamos hablando de que estamos en ese año 2 de la inteligencia artificial es que para las empresas, donde nos podemos incluir todos, es algo bueno, como también los que no nos unamos a ello, pues quizás esto, lo que hoy no se puede hacer, quizás mañana sí se pueda y evidentemente es una trayectoria en los cuales pues vamos creciendo con la propia herramienta. Que a día de hoy, simplemente, y os doy un tips que luego veremos, con que me pueda realizar el resumen de las reuniones, ya sabemos que con eso ya somos más productivos e incluso el coste de lo que tiene la propia licencia, el que me pueda ahorrar al día al menos una hora, que sería ese 12% de personas que es abajo, ya me hace mucho más rentable. Entonces, estamos hablando que al mes es mucho tiempo. Y quizás el tema del tiempo lo podemos ver como algo superfluo, pero cuando empezamos a utilizar estas herramientas y generamos un hábito de uso, porque no es empezar a utilizarlo, sino adoptarlo y generar un hábito de uso, nos vamos dando cuenta de que la pregunta de, oye, ¿qué pasaría si ahora te quito la licencia de Copilot para que todo el mundo dice, no me la quites? Entonces, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta que nos va a dar una gran ventaja a nivel de competitividad, nos va a hacer mucho más productivos, vamos a poder tener cierta creatividad que a veces no teníamos, síndrome de ojo en blanco, por ejemplo. Entonces, guardaros un poco que tenemos un dato en el que ya hay empresas que, si os dais cuenta, en el estudio que veis ahí abajo de Forrester, tenéis abajo el enlace, el ROI que muchas empresas ya hoy en día están teniendo 2 horas y media, incluso hay otros estudios que ya están generando otro tipo de dinámicas de ahorro de tiempo, ¿de acuerdo? Ahorro de tiempo que no es que te vaya a quitar el trabajo, ¿de acuerdo? Sino que vas a tener tiempo para hacer otras cosas, para estar más con cliente, para ejecutar otras tareas que antes no tenías tiempo de ejecutar, ese tipo de cosas que muchas veces también te hacen dinamizar con otro tipo de gestión el propio tiempo, ¿de acuerdo? Por tanto, siguiendo siendo objetivos como Copilot y que antes hablábamos para la empresa, que es para mí Copilot, ¿de acuerdo? Entonces, al final venía diciendo, oye, esto de Copilot me va a quitar, me va a quitar a mí el puesto. Muchas veces estáis preguntándonos esto, ¿no? El tema es que nos va a acompañar a que nosotros podamos ejecutar las tareas. Vosotros cuando, por ejemplo, oye, vais a vuestro manager, oye, me gustaría tener un becario para poder facilitarme este tipo de trabajos y demás. Esto no quiere decir que vaya a sustituir el trabajo de los becarios, sino pongo el símil desde el punto de vista de que tú le preguntas a ese becario, oye, necesito que me hagas este documento, y tú después vas al becario y no, prefiero que me lo hagas de esta forma o o hazme este punto y demás. Al fin y al cabo, lo que nos va a ayudar es a dinamizar ese tipo de trabajo. Y tampoco quiero ser muy redundante en ello, pero al final, ¿qué es lo que podemos incluso preguntarnos cómo nos va a poder afectar en ese rol, ¿no? Al final, cuando empezamos a utilizarlo, como os decía antes, y tenéis ahí un dato, el 96% de los que usamos Copilot, al final le acabamos diciendo no sin mi Copilot. Y esto puede sonar muy idílico, pero al fin y al cabo lo que se os invita es, oye, ¿cuántos de vosotros estáis en esta sesión y a día de hoy utilizáis ChatGPT para poder coger un documento, incluso de la empresa, que te pueda hacer un resumen o que te pueda decir cómo puedes ejecutar en un propio documento cierto texto que quizás no puedas hacerlo? Si nos venimos a un mundo de compliance, cuidado, que aquí sí empezamos a jugar un punto fundamental a nivel de empresa, usuario, porque en ChatGPT sí es un modelo de lenguaje que utiliza todos vuestros datos para el uso y aprendizaje de su modelo de inteligencia artificial, mientras que Copilot es un entorno donde Microsoft te lo realiza con una responsabilidad de inteligencia artificial, una ética responsable y un cumplimiento a nivel de normativa, que en este caso lo que nos aplica es el Reglamento de Protección de Datos del Marco Europeo, o lo que llamamos GDPR, ¿de acuerdo? Por tanto, al final es un modelo de lenguaje en el cual cada uno de nosotros tenemos una instancia y vuestros datos no se utilizan para el propio aprendizaje de esta inteligencia artificial, ¿vale? Seguimos. Em, Pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo puedo implementar Bing Copilot en mi casa o en mi empresa? ¿De acuerdo?
Al fin y al cabo, como vemos ahí a la derecha, tenemos un modelo rotatorio en el cual la primera decisión que tenemos que tomarnos inicialmente es, vamos a comprobar o vamos a hacer una comprobación para poder hacer esta implementación lo que a nosotros queramos y nos venga bien, ¿de acuerdo? Es decir, la primera decisión, quizás antes de incluso ponernos a la parte en comprobación, es vamos a hacerlo. Tomamos la decisión, oye, pues muchos de vosotros toman la decisión de, oye, pues vamos a ponerle al cuerpo de manager y demás. Ahora veremos algún caso cuando entremos en más detalle. O vamos a elegir un piloto para coger a un departamento y desde aquí empezar a trabajar con ello porque vemos un claro uso sobre esta tecnología. Y estamos hablando de Copilot, ¿de acuerdo? No estamos hablando de elaborar proyectos de inteligencia artificial generativa hacia nuestros clientes, que puede ser un proyecto totalmente diferente y donde desde DQS podemos ayudaros y diseñaros pilotos mediante programas de Core Creation Lab que ya tenemos elaborados, ¿de acuerdo? Em, pero aquí, desde el punto de vista de Copilot, lo primero que tenemos que pensar es, vamos a hacerlo. Después, podemos hacer ese assessment o esas comprobaciones para ver cómo podemos estar preparados o directamente estar trabajando con Copilot conjuntamente. Podemos trabajar en implementar ese piloto y podemos hacer una planificación de escalado posteriormente. Esto en un tiempo donde se pueda ir trabajando o vosotros mismos podéis ir ejecutando mediante esos usuarios que se identifiquen para poderlo hacer. Punto importante, que esos usuarios que nosotros ya vamos a llamar campeones son vuestros mayores, vamos a decir, evangelizadores dentro de la propia corporación o empresa, ¿de acuerdo? Sobre todo porque al fin y al cabo aquí lo que se trata es que una vez que introduces este tipo de tecnología, antes decíamos, oye, yo lo meto, tengo muchas ganas, veo la usabilidad y demás, pero esa curva de aprendizaje que muchas veces es muy elevada, con mucha ilusión, al final lo que se trata es que dentro de la propia empresa podamos ser capaces de identificar usuarios que puedan ir haciendo esos casos de uso o compartiéndolos donde sobre todo en el propio piloto que ya está acotado podamos ir trabajando en esa parte y quieran ir compartiendo su experiencia con el resto en el momento que vayamos creciendo en Copilot dentro de la propia empresa. Entonces, para nosotros es muy importante que cuando estamos trabajando en un piloto, identificar, sobre todo porque a nivel de consultoría os ayudamos mucho en lo que es la parte de empuje final, pero al final vosotros queréis ser autónomos y en este punto, como ya nos pasa con la parte de Modern Work, es una parte mucho más cómoda el tenerlo de esa manera. ¿De acuerdo? Al final es como todo dentro de la empresa. Cuando generas una nueva dinámica, si tenemos usuarios que van empujando y da igual la responsabilidad que puedan tener dentro de la corporación, muchas veces es la persona, es el propio auxiliar administrativo el que tiene sobre todo ideas de cómo poder empujar, tiene iniciativas y sabe también compartir esa experiencia, ¿de acuerdo? Por tanto, formemos a la gente, démosles también lugares donde aprender y compartir todo ese tipo de entornos al mismo tiempo, para eso tenemos entornos de Modern Work como es Teams, donde podemos tener un equipo en donde podemos ir realizando ese tipo de publicaciones, podemos tener sesiones internas con diferentes píldoras, ¿de acuerdo? Y donde sobre todo podamos ver que esos entornos a construir dentro de, para estar al día, ¿de acuerdo? Pues sea un sitio de información útil donde empezar a compartir, donde empezar y comenzar con ello. También podemos tener esa web corporativa o esos sitios de formación donde incluso podamos tener dinámicas de uso, ¿de acuerdo? Sobre todo si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es generar un piloto, identificar usuarios, donde vamos haciendo distintas píldoras, casos de uso, empezamos un poco a focalizar lo que es la herramienta, vosotros empecéis a construir dinámicas y sus usuarios después empezáis a compartir esa experiencia en un entorno divulgativo, que yo os doy algunos ejemplos, pero ya estamos en un hito donde si metemos por ahí lo que sería ya tenemos una comunidad internamente donde las personas ya les gusta y se sienten cómodas, al final Copilot, el poder hacer un escalado hacia otros usuarios, ya nos permite hacer ese crecimiento, ¿de acuerdo? Al final, desde DQS, para nosotros también es muy importante realizar este tipo de workshop para daros a conocer no solamente la solución, sino también poder ejecutar con vosotros distintos eventos presenciales, poder compartir las experiencias, para que también en vuestro uso horario pues, podáis ver ejemplos donde incluso de manera experimentada
podéis empezar a tener esas ideas de trabajo en las cuales pues, después contactéis con nosotros y podemos trabajar, ¿de acuerdo? Vale. Una vez que nos hemos puesto en marcha y demás, y ya tenemos escalando y todo ello, pues quizás lo siguiente que podamos tener en otra fase es, oye, ¿cómo ahora mismo puedo hacer un plan de extensibilidad con otro tipo de copilotos? Habéis visto antes ahí que teníamos un sinfín de copilotos, pues bueno, oye, pues ¿qué tipo de herramienta de CRM, de software de CRM tenemos? ¿Tenemos Dynamics 365 Pues oye, no tenemos ningún tipo de CRM desde DQS, tenemos un área especializado que es Custom MDM, donde cualquier tipo de proyecto de Power Platform y de Sales o Customer Service o Field Service podemos acometer. O tengo Salesforce, oye, pues Copilot, en este sentido, bien, cuando es nativo con una solución de Microsoft ya existe un copiloto, pero si por dar la casualidad que tenemos Salesforce, ya tenemos lo que es integración de Copilot para ese tipo de herramientas. O tengo ServiceNow, tengo Jira. Copilot ya tiene plugins junto con este tipo de entornos y de software en los cuales se está utilizando para poder lanzar prompts a estas herramientas y poder realizar esa productividad con respecto a la petición de datos que podamos necesitar analizar y demás. Por ejemplo, en Jira, pues puedes perfectamente preguntarle, oye, cuáles son los casos que están pendientes del día de ayer y te los va a devolver, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ese tipo de casos, Copilot no solamente es una herramienta que está hecha para Microsoft. Cuando realmente no existe ese plugin, también tenemos Copilot Studio, que teniendo en cuenta que en un entorno de no code, pues también podemos desarrollar ese Copilot customizado para poder dar respuesta a esa aplicación de terceros o ese aplicativo dentro del entorno de Microsoft donde queremos realizar cierta acción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que en un entorno de extensibilidad no solamente nos quedamos en la parte de Copilot Microsoft 365. Ahora, esto está muy bien, tenemos que tener en cuenta la parte de seguridad. Pues oye, al final lo que estamos hablando es de poder hacer un entorno de adopción con Copilot sin volvernos locos, ¿de acuerdo? Pero sí nos tenemos que hacer la pregunta de cuál es la tolerancia al riesgo, ¿de acuerdo? Quizás alguno de vosotros que ha estado en algún evento nuestro que hemos estado haciendo durante todos estos meses en distintas ciudades, habéis estado viendo que había un punto donde decíamos, oye, Copilot de manera es nativamente seguro, es nativamente responsable, ¿por qué? Porque ya nuestro copiloto ya viene con un cinturón puesto en cuanto a seguridad, ¿de acuerdo? De ahí, por ejemplo, viene el decir, oye, si, por ejemplo, todos los que tenéis Copilot, si hacéis una pregunta, oye, quiero saber la nómina de mi jefe o de cualquier compañero, lo primero que te va a responder, porque una nómina es algo que todos sabemos que es privado de una persona, Copilot te va a decir que no te va a mostrar el resultado. Básicamente lo que te va a decir incluso te va a invitar a que si quieres le preguntes a recursos humanos o al usuario, pero esto es un dato que Copilot no te va a dar, aunque tú tengas en ese sentido cualquier otro tipo de tolerancia a quererlo saber, ¿de acuerdo? Entonces, al fin y al cabo, vosotros como piloto lo que os tenéis que preguntar es qué es lo que vais a hacer en vuestra corporación hacia vuestros usuarios o medidas. Sobre todo porque a veces decimos, oye, ¿por qué tengo que hacer un protocolo de seguridad, un procedimiento y demás? Bueno, al fin y al cabo supongo que cuando metemos Copilot queréis también saber y tener una trazabilidad de cuál es el exceso de compartición que está haciendo vuestros usuarios, que ya tendríamos que haberlo estado haciendo a nivel de compliance. Sí, el tema es que Copilot no va a tener acceso más allá de lo que tú ya tengas acceso. Pero si, por ejemplo, le haces una pregunta sobre un proyecto y de repente sabes que ese proyecto, sabes que está en una carpeta donde IT en su momento le dio permiso para que solamente accederían ciertos usuarios, pero de repente un usuario en un prompt que ha lanzado para saber sobre un proyecto en concreto le ha mostrado un resultado, no es porque Copilot esté realmente teniendo más acceso del que tiene, sino porque alguien en algún momento, cosas que a veces no pasan, ¿verdad? Los usuarios, pues han cogido, los usuarios buscan la vida. Oye, necesito para esta reunión mañana preparar estas tareas de este proyecto, tenemos que documentarlas y te paso estos documentos a esta carpeta que sí que tienes acceso. Resulta que ese sitio es público y cuando le has hecho un prompt, pues te ha mostrado el resultado. Ahí tienes la aplicación. Entonces realmente hay que hacer un protocolo de gobernanza del dato. Y eso
veremos un poco cómo hacerlo, ¿no? Más allá de eso, si empezamos o no con Copilot antes de hacer ese assessment de seguridad, esas medidas y demás, lo primero que nos tenemos que preguntar dentro de nuestra empresa, porque no es lo mismo una empresa de sanidad que otro tipo de empresas, ¿no? ¿Cuál es nuestra tolerancia al riesgo? Si es un entorno bajo, pues quizás lo primero que puedo hacer es, oye, voy a ir introduciendo Copilot en un entorno controlado y después voy estableciendo medidas de seguridad. O es un entorno medio, pues mientras voy adoptando, voy teniendo el tiempo para evaluar en qué entorno de seguridad tengo que desplegar en mi corporación, o cuál es la dotación de presupuesto que tengo que hacer esto, o cómo me encuentro, ¿no? Para nosotros, muchas veces en este sentido, os ofrecemos realizar un assessment de seguridad sobre cómo nos encontramos, ¿no? Cuando estamos en un entorno alto, como el que estamos diciendo, pues obviamente las recomendaciones, vamos a trabajar primero cómo estamos en seguridad y después hacemos un entorno de adopción, ¿de acuerdo? Entonces, al final se nos dan los tres tipos de entornos y la pregunta es qué tolerancia al riesgo y qué también es Copilot ya nativamente es seguro, pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros vamos a hacer como pilotos dentro de nuestra corporación, ¿vale? Esas quizás son las preguntas que nos podemos hacer sobre ello. Otro tema que de alguna manera me habéis ido preguntando es temas de licenciamiento. A ver, licenciamiento lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un Copilot Free, que es, si yo me meto y utilizo, seguramente hasta haya exponencialmente el uso de Edge se está utilizando mucho más en estos meses gracias a que Microsoft puso el Copilot. Pues básicamente en Bing tenéis Copilot y podéis utilizarlo de forma gratuita pues, para hacer pues, lo que veis en las tres primeras filas. Más allá de eso, hay una licencia que es Copilot Pro. Esto solamente se puede licenciar para esos usuarios de manera personal en casa, que son las licencias de Microsoft Office personal y de familia, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos en un entorno de empresa para organizaciones, lo que tenemos es Copilot para Microsoft 365, donde nos va a incluir lo que os estaba diciendo, esa protección de datos, cuidado, que viene como Copilot, como IA responsable, nos viene ya con Copilot Microsoft 365 sobre el entorno de vuestro Microsoft Graph, ¿de acuerdo? De hecho, Microsoft 365 lo que hace es acceder a vuestro entorno de Microsoft Graph. Si nos venimos a saber cómo funciona Copilot, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que nosotros cuando Microsoft 365 os estoy diciendo que es un entorno con diferencia de GPT, es porque Microsoft 365 Copilot lo que va a hacer es utilizar la inteligencia artificial generativa sobre vuestras aplicaciones de Microsoft 365. De hecho, tú puedes decir la información cuando tú lanzas un prompt, lo que hace es mirar en Microsoft Graph. Si tú no habilitas el entorno web, no va a buscar fuera. Entonces es un entorno más adaptado hacia vuestro día a día, hacia vuestro contexto. ¿Qué es Microsoft Graph? Bueno, este sistema de grafos que Microsoft tiene, lo tiene desde que estés utilizando Microsoft 365, Office 365, da igual, cualquier tipo de aplicación, Word, Excel, Outlook, todo eso son datos que Microsoft los tiene en Microsoft Graph. Entonces, cuando tú levantas un SharePoint, introduces datos, eso está en Microsoft Graph. Todo ese ecosistema unido a que la información utilizada con Microsoft Search y demás, pues que lo único que tenéis que tener en cuenta es un entorno embebido de serie en todas vuestras entidades de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Y lo venís utilizando desde que Microsoft prácticamente generó este ecosistema de Microsoft 365, ¿vale? Por ver de una manera rápida lo que es la arquitectura de Copilot. Y a nivel de usuario, cuando nosotros lanzamos un prompt a Copilot, es la primera fase donde sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta. Lanzamos un prompt a nivel de usuario, se lo enviamos a Copilot. Después, esto hace un grounding que ya, si os dais cuenta, va encriptado, donde viene a Microsoft Graph, como os estaba diciendo, para revisar en vuestro contexto y en vuestro contenido el prompt que estás lanzando. Antes de esto, si habéis habilitado que busquemos en web, pues también va a buscar, o si habéis habilitado algún otro plugin, como el que os decía antes, Copilot Sales, un Copilot de estudio que hemos hecho, o incluso ese plugin que hemos configurado con Jira, pues directamente vamos a poder lanzarle también a su vez, además de Microsoft Graph, que busque ahí. O incluso teniendo en cuenta si tenemos otro entorno de Dataverse
o de Power Platform y demás, porque también lo podamos tener habilitado para poderlo buscar. Entonces, al final el Round Copilot accede a Microsoft Graph y a toda esa indexación semántica que podemos tener. ¿Para qué? Para modificar el propio prompt en función de lo que vaya encontrando, ¿de acuerdo? Esto se lo devuelve al modelo al Large Language Model, ¿de acuerdo? Donde el copiloto, al enviar ese propio eh, prompt modificado, se lo va a devolver en otra fase con la respuesta del LLM, ¿de acuerdo? A Microsoft Graph, pero aquí hay un punto importante en esta fase que es la más importante de todas. Aquí es donde yo os decía, si os dais cuenta, a nivel de compliance y Purview, en este caso, si lo tenemos, generamos un postprocesado. Este postprocesado es antes de la siguiente fase, que es donde le devolvemos al usuario el resultado del propio prompt, es donde primeramente Copilot con su propia seguridad nativa va a ver si te puede devolver ese resultado por compliance, ¿de acuerdo? Y si habéis incidido en realizar etiquetado de contenido, gobernanza del dato con Purview, ciertas políticas que hayamos construido de protección del propio dato, que el usuario pueda tener más o menos acceso, es en el momento donde, antes de devolvérselo, genera ese procesado y le devuelve la información al usuario que sí que puede tener acceso en función de lo que hemos hecho como pilotos y también la seguridad nativa que tiene Microsoft en este sentido con Copilot, ¿de acuerdo? Por tanto, en la última fase, pues Copilot le responde al usuario y ahí es donde tenemos entregada la respuesta mediante el prompt que se ha generado dentro de Copilot con toda esta arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de eso, y trabajando un poco también lo que es el punto de seguridad y a nivel de, bueno, seguridad, privacidad y protección utilizada dentro de Microsoft 365, yo os vengo diciendo de que Microsoft tiene una plataforma confiable totalmente, ¿no? Ahí tenéis algunos de los enlaces ahí abajo si queréis cogerlos. Microsoft creo que hace algo muy bien, desde el punto de vista de que aparte de que es un gigante donde tiene todo tipo de soluciones cloud que dan respuesta a cualquier tipo de entorno dentro de una solución integral dentro de una empresa y en donde sobre todo en DQS nos hemos ido uniendo donde tenemos las distintas áreas de soluciones conseguidas, tenemos áreas de negocio desde lo que es un RP con tanto Finance Operation como Business Central, indistintamente del tamaño de la empresa, podemos dar respuesta, podemos poner un CRM con Sales o una aplicación de Customer Service o inclusive tenemos un área de soluciones de data e inteligencia artificial y como no, a nivel cross pues tenemos un área de soluciones de infraestructura, servicios gestionados, como vosotros llamáis sistemas, pero también lo que sería, tenemos un área para trabajar toda la parte de seguridad, servicios gestionados y demás que podamos necesitar. Eso acompañado a una plataforma cloud confiable, realmente lo que nos da es un servicio a todos nuestros clientes donde nos permite utilizar este tipo de soluciones con un acompañamiento de protección y de controles mucho más exhaustivos de seguridad en un entorno de cumplimiento normativo que sobre todo Microsoft sí que ha hecho muchos esfuerzos a nivel de normativas y de compliance, ¿de acuerdo? No, es más, si nos metemos a hablar sobre todo por la parte de IA responsable, Microsoft incluso ha elaborado lo que sería un copyright commitment donde defenderá al cliente y pagará. Esto es un tema que yo cuando me enteré hace unas semanas, creo que en esta sesión me parecía bastante interesante traerlo desde el punto de vista de que Microsoft ha elaborado un entorno en el cual, y como os estáis viendo aquí, tenéis ahí abajo los enlaces, si os sucede algo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no sea por dolo o mala fe y tenéis alguna demanda, Microsoft os va a poder respaldar con este tipo de entornos. Esto no lo tiene nadie. Ten en cuenta que tú cuando generas un contenido desde la inteligencia artificial generativa, eso no tiene copyright. Pero claro, también por otro lado ha sucedido casos de gente que ha subido a GPT, cuidado, GPT, no Copilot, ha subido contenido, ha subido un libro que no está ni siquiera publicado, esto lo tenéis en internet si lo buscáis, y realmente lo quería subir pues, para poder analizar esa información, hacer algún tipo de resumen, bueno, el tema que quiera subirlo. El caso es que eso fue un motor de lenguaje
al fin y al cabo, como os decía antes, que sí utiliza la información para su propio aprendizaje y esa información no es que vaya a venir con el propio texto, pero se abrieron trazas desde el punto de vista que se dieron cuenta. Inteligencia artificial, Microsoft en este sentido no tiene copilot, perdón, no tiene copyright, pero sí que tiene en cuenta que este tipo de cosas nos da mucha más tranquilidad. Entonces, como veis ahí, Microsoft ha desarrollado sistemas de protección en sus propios copilotos que nos permite ayudar, ¿de acuerdo? Y respetar los derechos de autor y sobre todo ese uso inadecuado que dentro de la IA se puedan acabar haciendo, ¿vale? Muy importante tener esto en cuenta porque nos da una fiabilidad de uso que para mí creo que es bastante importante, sobre todo para todos los escépticos que tengan con esto cualquier tipo de duda, ¿vale? Privacidad en Copilot, pues al final, Copilot, como os decía antes, va a heredar todas las directivas de cumplimiento que tengamos embebidas. Además, ya sabemos y os he dicho que Copilot no entrena su modelo de lenguaje con nuestros contenidos. También es cierto que en ChatGPT le estamos diciendo que si lo entrena, si es gratuito, no tiene publicidad. ¿Por qué lo hace? Porque el producto somos nosotros. En el caso de Copilot para Microsoft 365 estamos licenciando. Por tanto, ya os digo que vuestra instancia es solamente vuestra y no se utiliza para ello. Los datos, ya hemos comentado también que se van a almacenar, sobre todo dentro del marco europeo, a nivel de geografía, pues estarán en Europa, para las empresas que estamos regidas por el compliance de la RGPD, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de ley relevante. Y, como os estoy diciendo, pues al final este tipo de compromisos que obtenemos, pues van dirimidos de que tenemos Microsoft tiene una página sobre todo para la parte de compliance donde podéis descargar todo este tipo de cumplimiento, ¿vale? En resumidas cuentas, si entramos, aparcamos lo que sería la IA responsable que Microsoft nos da, tenemos que tener en cuenta que a nivel de, antes os estaba diciendo, que vamos a hacer como pilotos. Entonces, si ponemos algún tipo de caso que podemos sufrir asociados a la inteligencia artificial, no es porque el simple hecho de implementar la inteligencia artificial. Yo ahora mismo lo que os voy a decir son casos que ya tenéis y seguramente tengáis en vuestros distintos entornos y organización con vuestros usuarios o con vuestro entorno de IT. Entonces, uno de ellos, si os dais cuenta, es, oye, no ver del uso de las aplicaciones de IA puede dar lugar a problemas de seguridad y compliance, pues al fin y al cabo, si os pongo un caso, oye, el usuario entra en una aplicación de IA no administrada, lo que puede exponer las organizaciones en riesgo es un claro uso. Tened en cuenta que lo que veo con muchos de vosotros que estáis haciendo es que tengo un firewall súper potente donde incluso hemos implementado, me da igual la marca, tenemos ahí para poder eh, tener control de aplicaciones y control web, y lo que estamos haciendo es bloquear todas las IAs. Bueno, eso me lo está bloqueando o bien cuando estoy en la oficina por la parte de seguridad perimetral o en mi ordenador corporativo por algún tipo de política de directiva que hemos podido hacer con la solución de endpoint o cuando me he conectado por VPN porque estoy navegando a través del propio firewall. Pero yo es que mañana tengo que entregar el proyecto y sé que GPT me va a dar el resumen de esto. Cojo el contenido del texto, escucha, el usuario otra cosa no, pero nos buscamos la vida. Entonces al final cojo este contenido del documento, me lo llevo a mi otro ordenador, un documento que me paso por email, me lo paso por donde, pues por cualquier sitio que me permita todas las restricciones que me habéis construido en esas vallas. ¿Qué hago? Me lo subo a GPT, el documento entero, del propio proyecto. Ese proyecto es confidencial, ¿no? Entonces al final el usuario, por mucho que le haya dicho esto no se puede subir y demás, es que yo mañana esto necesito entregarlo, sé que algo me va a facilitar. Y antes decíamos, la IA, 100 millones de usuarios, ¿en cuántos meses? En 2 meses. ¿Por qué? Porque realmente muchos usuarios nos hemos dado cuenta que nos hace mucho más productivos, no porque vaya a tardar menos, sino porque quizás me va a dar la idea que necesito para poder ejecutar esto, que es lo que me tiene bloqueado. Entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que intentar hacer es gobernar nuestros datos de manera que podamos tener herramientas que podamos posibilitar, que podamos, por ejemplo, Purview te permite generar un entorno donde al usuario le puedes posibilitar utilizar aplicaciones de inteligencia artificial, pero que vosotros habéis validado y homologado, ¿de acuerdo? Por tanto, al final, otro caso que tenemos es cómo estamos protegiendo y haciendo la gestión de identidades, porque un usuario comprometido realmente es
es información que tiene el propio usuario o ese acceso interno con privilegios que hemos compartido con exceso, al fin y al cabo le estamos dando acceso a datos confidenciales a cualquier otro tipo de aplicación de IA que se pueda estar utilizando, bien desde dentro o desde nuestro propio ciberdelincuencia. Tenemos el MFA habilitado, eso es obligatorio. O sea, si algo mitiga hacia una ingeniería social de cualquier tipo de phishing, en el 90 y pico por ciento, por no decir el 99% de los casos, es el MFA. El MFA dentro de Microsoft 365 es gratuito y es algo que tenéis que tener en cuenta de tenerlo activado a todos los usuarios. Pero más allá de eso, a nivel de proteger y hacer gestión de identidades, lo que nos podemos preguntar es, ¿estamos haciendo single sign-on de nuestras herramientas para que el usuario tenga una gobernanza de su identidad mucho más centralizada y podamos tener accesos condicionales en el cual podamos bloquear tipos de accesos que nos gusta mucho de bloquear, desde el punto de vista de gestionar dónde y cómo puede acceder una identidad a una aplicación o al entorno de Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de entornos lo que nos hace es tener una mejor gobernanza para que si un usuario en un momento dado se pueda comprometer, tengamos herramientas también posteriormente de algún tipo de SIEM en el que podamos tener trazabilidad de las alertas que está teniendo en la gestión del riesgo de la identidad. Más allá de eso, y ya dentro, tenemos algún entorno de DLP donde podamos tener los datos gobernados, ¿de acuerdo? Y el usuario al final, si algo también hace, es compartir muchas veces de forma negligente esos datos confidenciales que al final pues no deja de estar haciendo muchas veces la violación de requisitos de cumplimiento legal. Son mínimamente el número de una tarjeta de crédito. Entonces muchas veces se nos hace que ese DLP que podamos tener con ello, con empresa premium, ya de por sí, todos los datos que tenemos en SharePoint, OneDrive y en el correo electrónico, tenemos herramientas para poder hacer eso. Por tanto, al final se trata de que podamos tener un acceso primeramente básico, que sea higienizado y sobre todo que nos ayude a proteger sobre posibles riesgos. Entonces ahí tenéis dos preguntas. Básicamente, una de ellas es con qué tipos de datos sensibles están trabajando nuestros usuarios y si os dais cuenta no estoy hablando solamente de Copilot. Ahí tenéis el dibujo de quizás las IAs que hoy en día son más utilizadas. Porque como os digo, los propios usuarios van a lanzar prompt con las distintas acciones que quieren hacer. Entonces, ¿quién utiliza aplicaciones de IA? ¿Cómo se están controlando los accesos a esas IAs? ¿Qué tipos de inteligencia artificial se utilizan en las empresas para que podamos homologarlas? Y luego, ¿están protegidos bien nuestros datos que tenemos en nuestros ficheros, en SharePoint, en OneDrive, en Teams, para que qué acciones estamos haciendo para gobernarnos y cuáles son las iteraciones de IA que vamos a hacer? Esas son las preguntas que tenéis que haceros, eh, todos aquellos que estéis hoy aquí de IT, para poder empezar a trabajar. Al final, también esto se trata de lo que estamos concluyendo, es que es una responsabilidad compartida, donde por una parte Microsoft nos va a dar un acceso al entorno de producción con distintos controles de accesos y donde hay cierta eh, restricción de datos, ¿de acuerdo? Y también los datos los está cifrando en reposo y en tránsito, ¿de acuerdo? Inclusive, pues hay otros estándares que al fin y al cabo, por compliance, Microsoft ya ejecuta. Pero a nivel de empresa, con respecto a las preguntas que tenemos antes, pues nos tenemos que incidir sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Oye, la protección de los datos, la responsabilidad del propio usuario y el propio qué políticas de control de acceso estamos ejecutando, con qué gobernanza de gestión de identidades y de acceso, ¿de acuerdo? O cuáles son los controles de LP que estamos haciendo, porque muchas veces nos centramos, oye, tengo una política de permisos de la leche, ya, pero eso cómo lo estamos gobernando. ¿Cuál es nuestro plan de gobierno? Al fin y al cabo necesito una herramienta. Lo primero puede ser un DLP. Hay otro tipo de herramientas que nos dan otro tipo de trazabilidades. Más allá de eso, pues hay que implementar y operar para también capacitar dentro de los departamentos de IT internos sobre este tipo de entornos a las organizaciones, ¿de acuerdo? Esto que estoy hablando, antes hablábamos de qué tipo de tolerancia de riesgo tengo en mi organización, bajo, medio y alto. Obviamente, en función de eso, trabajaremos más o menos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, la seguridad ya sabéis que va a medida. Entonces, una vez que tenemos eso, pues podemos ser capaces de detectar usuarios con privilegios excesivos, usuarios que tengan
algún tipo de riesgo, mitigar ese riesgo de manera automática con controles de acceso condicional, como os estaba diciendo. Vamos a poder identificar y proteger esos datos sensibles con etiquetas de sensibilidad y distintas políticas que vamos pudiendo generar. Y sobre todo también vamos a poder tener una trazabilidad de un mapeo de catálogo donde podamos contener, tener gestión de cumplimiento, tanto de las iteraciones que tenemos, sí, y con Copilot, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poderlas alinear con las propias políticas a nivel de normativas, ¿de acuerdo? Y también propiamente de esa protección intelectual que tengamos que hacer a nivel de organización, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Obviamente, tenemos suscripciones en Bines Premium que acompañadas con Copilot, pues si tenemos bienes estándar, si os dais cuenta, los controles van a ser bastante esenciales, que es, como os decía, MFA y a lo sumo hacer algún tipo de control de seguridad basado con algún tipo de recursos. Lo que estamos hablando es poner permisos y a lo mejor restringir algún tipo de búsqueda. Pero con esto no estamos realmente realizando controles sobre restringir almacenamiento de datos con un control de gobernanza, ¿de acuerdo? O no vamos a poder proteger datos confidenciales mediante etiquetas de sensibilidad para corregir ese dato que os decía. Cojo una carpeta que no tiene mi compañero permisos, pero me la llevo a otro sitio que sé que tiene y esto es público, ¿de acuerdo? Eso, la única manera que tenemos es haber protegido el documento con una etiqueta de sensibilidad, que es un iconito que tenemos en el Word, y le digo que solo pueden tener acceso ciertas personas y lo que estamos protegiendo no es el documento, sino el contenido del propio documento. Si ese documento se guarda con otro nombre, la etiqueta viaja con el contenido, ¿de acuerdo? Copio el contenido y lo pego en otro documento nuevo porque quiera extraer un párrafo, entonces automáticamente lo va a etiquetar. Eso lo podemos hacer con Business Premium. De hecho, si acompañamos Business Premium con Microsoft Purview, ¿de acuerdo? Lo que vamos a poder tener es una protección de información con una gobernanza del dato basándonos en una postura de gestión del riesgo, ¿de acuerdo? Bien porque, como os digo, sea a nivel de compliance o porque tengamos algún requisito. Pero sí que es verdad que esta plataforma compartida que nos posibilita Microsoft Purview, tanto a nivel IaaS como SaaS, porque Purview es non-cloud, nos va a poder ejercitar mucho mejor lo que es la gobernanza del dato para apoyarnos en la protección de los datos. Bien, porque tenemos también una visibilidad mucho más del dato estructurado y desestructurado, eh, pero pensar que clasificación del dato, etiqueta del dato con auditoría y tener conectores a los distintos entornos donde se estén utilizando los datos, con Microsoft Purview sí que conseguimos tener todo el mapeo de datos completo, ¿de acuerdo? Más allá y por ir terminando con el tema de producto y de seguridad, sí que me parecía interesante esta diapositiva, porque a veces me preguntáis, oye, tema de estoy en bienes estándar, ¿por qué debo de pasar a bienes premium? Me estás hablando de tema de seguridad, gestión de identidad. Al fin y al cabo, en la evolución de un usuario, lo primero que hace, que es, ya no es cojo un ordenador, a veces el ordenador corporativo. Sí, lo podemos restringir, pero tienen una multitud de dispositivos. Además, hoy en día un usuario está hiperconectado. Tiene internet en todos los sitios, además lo necesita para poder trabajar. Y el uso cotidiano no es simplemente ya trabajo solo con un ERP. Hay perfiles que sí, pero lo normal es que en una corporación tenemos de todo. Entonces, al final, un usuario lo primero que hace que es utilizar una identidad. ¿Para qué? Para trabajar con el correo electrónico, con su ERP, con su herramienta de CRM, con la otro aplicativo de terceros que va a hacer cualquier otro tipo de iteración. Entonces, al final, sea donde sea, o va a abrir una aplicación la tiene que ejecutar, o va a abrir un navegador donde va a iniciar sesión. Al fin y al cabo, gestión de identidad. Acceso condicional, single sign-on, MFA. ¿Vale? Políticas de ciberamenazas que estoy haciendo a nivel cloud. Oye, antes de que me entre un correo electrónico estamos analizando ese enlace o ese fichero que viene en ese malware que contiene ese ataque de ingeniería social contra el usuario. Estamos concienciando a los propios usuarios con eso. Esas políticas de ciberamenazas ya en Pines Premium ya nos permite poderlas ejecutar y realizar. En estándar, no. Posteriormente, cuando el usuario ya empieza a trabajar con las aplicaciones, sí que queréis hacer una gestión de dispositivos. Gestión de dispositivos, no de Windows solo. Con el directorio activo tradicional,
puede hacer GPOs ¿a dónde? A Windows. Pero ¿y ese usuario que está utilizando un dispositivo Android que se ha descargado el Outlook y resulta que tiene que además le he permitido hacer Bring Your Device porque se ha descargado la aplicación de Outlook, ha puesto el email, delete el control cero. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil se lo pierde o se lo roban. ¿Quién? O sea, lo primero que yo hago cuando me encuentro un teléfono es coger y hacer una L o escribir cuatro unos. Eh, Tienes la información totalmente expuesta. Entonces tú en Bienes Premios tienes Microsoft Intune, donde puedes hacer gestión de dispositivos, y en el ejemplo que os estoy poniendo, poner una simple política que es, me da igual tu teléfono. Lo que yo quiero es que cuando tú vas a instalar el Outlook como aplicación y pones el email, simplemente miremos con una política si tiene un código PIN de 6 4 números como patrón de desbloqueo de teléfono. Ya estás haciendo compliance. De otra manera es que ni lo estabas haciendo. Entonces, Business Premium, eso te viene incluido. Una vez que hemos gestionado los dispositivos, empezamos a trabajar con el dato. El dato lo estamos gobernando. Entonces, con Business Premium podemos empezar a hacer clasificación del dato, de acuerdo, de información sensible, y podemos empezar a protegerlo mediante etiquetado de sensibilidad. Por tanto, el tipo de información que antes no podíamos gestionar, ahora ya sí. Entonces ya también estamos protegiendo mediante directivas el acceso a la información, no a la carpeta únicamente. ¿De acuerdo? Desde distintos dispositivos y ubicaciones, incluso con accesos condicionales. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciendo también información de protección y compliance, ¿vale? Más allá de eso, si esto lo tuviéramos que sacar a un resumen, pues lo que tenemos que tener en cuenta y por descubrir es comprender nuestros riesgos y conocer los datos. Y al fin y al cabo, pues ahí tenéis distintas, dependiendo de la tolerancia al riesgo que os encontréis, pues vamos a estar en un riesgo bajo donde vamos a poder habilitar Copilot directamente. Como os decía antes, si estamos en un riesgo medio, pues implementaremos entornos de seguridad del dato adicionales, mientras en paralelo vamos habilitando Copilot, por lo tanto nos seguimos haciendo preguntas: ¿qué es sensible? ¿Dónde residen nuestros datos? ¿Quién tiene acceso a qué? ¿O cómo se utilizan los datos? ¿Se está gestionando el uso de los datos sensibles? ¿Qué datos están desprotegidos? ¿O qué sobreexposición de datos tenemos? Entonces, al fin y al cabo, eso nos va a dar un indicador de riesgo que, sobre todo en las empresas en las que tenemos una tolerancia al riesgo bastante alto, pues son las primeras cosas que trabajaremos para poder proteger y poder hacer una adopción correcta de lo que es Copilot dentro de la mitigación y reducción de riesgo que podemos ir implementando a nivel de controles, ¿vale? Entonces, dicho esto, al final, conclusiones claves que podemos tener con Copilot es, y os lo preguntáis, ¿no? ¿Copilot expone mi información? ¿Cómo puedo yo proteger la exposición de la información? ¿O cómo puedo yo proteger? Ostras, esta pregunta está duplicada. Pero bueno, al fin y al cabo, la primera pregunta es, ¿Copilot expone mi información? No. Lo más probable es que tu información, y ya lo he comentado, ya esté expuesta porque se haya movido a otro sitio, se haya compartido con exceso. Al fin y al cabo, como yo os decía, Copilot solamente va a facilitar la información a donde vosotros tengáis acceso. Bien porque tenéis permisos de lectura y no os va a mostrar el contenido directamente, sino simplemente que ese fichero es el que te devuelve como resultado en el prompt que le has lanzado, o si tenéis permisos de extracción a ese fichero, pues también os podrá ofrecer mediante un Copilot Chat pues el resumen del propio fichero. ¿Cómo podemos proteger la información? Decíamos antes que Microsoft a nivel de copiloto ya tiene una seguridad nativa, ¿de acuerdo? Y vosotros como piloto os he lanzado distintos tips hoy como para que podáis hacer preguntas y poder hacer esa gestión de riesgo para que podáis tener una buena postura de buen gobierno y, lógicamente, y es importante y quizás lo más, es una parte de concienciación hacia los usuarios de cómo vamos a educarlos a que estas dinámicas de trabajo también nos posibiliten. Y esto no es simplemente porque vayamos a implementar Copilot. Hoy en día es muy necesario esto, porque cualquier tipo de ciberamenaza va a venir por atacar al eslabón fácil, que es el usuario, porque por ahí consigo mucho más, incluso meterte cualquier otro tipo de ataque, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la concienciación de usuarios para DQS es muy importante. De hecho, nosotros recurrentemente con las empresas trabajando, haciendo incluso simulaciones de phishing o este tipo de assessment para ver qué posturas de gobiernos hay a nivel de seguimiento y poder trabajar dinámicas de concienciación, ¿vale?
Pero bueno, al fin y al cabo, todo esto, un claro uso es para que no compartan con exceso y sea la mejor manera, ¿no? Y al fin y al cabo, la última pregunta, lo que os venía a decir es qué tipo de licenciamiento podemos utilizar para poder hacer una gestión mucho mejor a nivel de seguridad, ¿no? Pues tenemos Microsoft Empresa Premium, que lo podemos de manera recomendada utilizar con Microsoft Purview, pero sí que es cierto, si venimos de estándar, ya con Microsoft Premium, Empresa Premium, pues ya habéis visto antes las diferencias a nivel de seguridad, el cambio sí que nos da a nivel de compliance y de gestión de riesgos mucho más acciones que antes no teníamos, ¿no? Con empresa básica o estándar no podemos acometer. Con esto, pues lo que vamos a evitar, evidentemente, son pues, malos comportamientos, ayudar a evitar esos malos comportamientos y construir otros mecanismos de control de información, ¿vale? Y bueno, con esto son las 11:05, una hora de introducción, adopción y cómo también podemos trabajar la preparación de nuestra empresa a nivel de seguridad. Creo que el resumen, espero que más o menos os haya gustado. Si tenéis preguntas, ya sabéis que podéis hacerlas, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a entrar un poco, que entiendo que estáis deseándolo, ¿no? Es ver cómo Copilot, vamos a ver de forma práctica, cómo Copilot nos ayuda en las distintas herramientas de Copilot Microsoft 365, ¿vale? Vale. Antes de entrar a ver de forma práctica y demás, sí que quiero tener un punto de situación, ¿vale? Copilot, antes decíamos año 2 de la inteligencia artificial, donde realmente decimos, oye, le lanzo, los que lo utilizamos, le lanzo un prompt, hay cosas que no funcionan. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el hito que ha conseguido Microsoft es aterrizar la inteligencia artificial a los usuarios finales dentro de las aplicaciones que cotidianamente utilizan. Es un hito que otros no realizan, ¿de acuerdo? Es un producto que está en constante evolución, por tanto, lo que hoy no funciona, seguramente mañana sí lo vaya a hacer. Por tanto, eh, es algo que tenemos que tener en cuenta. Los prompts que vamos a lanzar son entornos que tenemos que aprender a utilizarlos, le tenemos que dar un contexto a Copilot para que nos pueda ayudar en esa respuesta, porque muchas veces hay algo que no nos devuelve porque no sabemos cómo preguntarle, ¿de acuerdo? Y también lo que sobre todo nos está ayudando mucho es ese síndrome de hoja en blanco, esas que nos ayude a escribir con 4 ideas un documento que antes nos tirábamos. Pues haceros la pregunta, ¿cuántas veces habéis estado en un documento, no sabéis cómo empezar y simplemente el empezar, bueno, es el típico, ¿no? De las películas, una hoja y la tiro y tienes la papelera llena de bocetos donde realmente son ideas que no consigues encontrar, mientras que con Copilot pues te va a ayudar a poder generar esa dinámica, ¿no? Entonces, al fin y al cabo son premisas que cuando utilizas Copilot tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y quizás poniendo un ejemplo, ¿no? Con el tema de la constante evolución, que esto es algo que muchas veces incidir, ¿no? Es que el producto le falta mucho. Bueno, el producto que hoy no utilizas y no te pongas al día, cuidado, que el que hoy en día va ganando una experiencia y va creciendo con ello. Si nos vamos 100 años atrás, y os pongo siempre el ejemplo del artesano. Un artesano que hacía un zapato y lo hacía a mano y lo hacía con todo su cariño y el zapato casi era perfecto, ¿de acuerdo? Porque lo hacía tan minuciosamente. Al día se podía hacer sus 2 pares de zapatos y de repente hace 100 años aparece una máquina, estoy hablando de la revolución industrial, una máquina que ocupaba como vuestro salón de vuestra casa que hacía un zapato al día. Uno. Todos los que estéis aquí sois de industria, ¿cuántos productos al día sois capaces de fabricar en vuestras cadenas de producción? Entonces, incluso si nos vamos 100 años atrás, ese artesano que hacía a mano los zapatos y adquirió una máquina y empezó a fabricar zapatos, no, su empresa fue creciendo, de hecho el mundo empresarial, sabéis que creció en la revolución industrial, el que siguió siendo escéptico, pues seguramente hoy en día, pues, por desgracia, ¿no? Sabemos que el mundo de la artesanía, pues, es el que es, ¿no? Entonces, con esto en la inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta que toda empresa que aquí no sepamos o no queramos acuñarlo, quizás pues tengamos, se prevé ya que esto es algo de hecho esto es algo que ha venido para quedarse y ya se prevé que evidentemente será una diferencia sustancial tanto los que adoptemos
inteligencia artificial para nuestros clientes como internamente a nivel de productividad, ¿vale? Dicho esto, tampoco me voy a poner aquí a filosofaros, pero realmente mi consejo es que no perdáis vuestra esencia. Y bueno, os voy a presentar un poco para, de manera introductoria, aquellos que no sabéis cómo utilizar Copilot. Nosotros, y en este caso estoy viendo aquí a Melchor, que es Client Manager dentro del departamento de ventas en la zona de Madrid y alrededores, ¿de acuerdo? Nos acogimos a una iniciativa que tuvo nuestro director de marketing, Ramón, a través de otra iniciativa que tenía Microsoft del Dilo, en donde elaborar pues, cómo estábamos utilizando Copilot en distintos entornos durante el día, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, aquí Melchor, pues poneros un ejemplo y que tengáis un punto de situación, porque al fin y al cabo esto también, a nivel de adoptarlo, es que también veáis cómo otros lo estamos utilizando. Melchor lo que hace al principio del día, si os dais cuenta, por poner un ejemplo, utiliza Copilot Chat. ¿Y donde, para qué? Pues lo que está solicitando es un resumen de los emails y chat de, perdona, pidiéndole a Copilot un resumen de los emails sobre los chats del día anterior y que también le dé la agenda de las reuniones que tiene en el día. Entonces ese resultado lo que le está permitiendo es planificarse. De hecho, ahora vais a ver mi hilo, que yo más o menos también hago esto. Realmente es un caso y dices, bueno, ¿por qué es repetitivo? Bueno, porque realmente es que yo en vez de estarme abriéndome el calendario, viéndome las notas que me he apuntado y demás, que también lo puedo hacer, yo primeramente hago este resumen, digo, ahí va, orden de prioridades y me voy abriendo esas aplicaciones también, pero realmente me estoy ya ahorrando tiempo. Posteriormente, realizar en Copilot sobre Outlook, realizar un borrador con un tono más profesional, pues bueno, también me está ayudando quizás a realizar esa respuesta como también, por ejemplo, aquí veis que el resumen de una reunión que utiliza Copilot en Teams, eh, a las 10 de la mañana Melchor coge, tiene una esa reunión y le pide también que le enumere esos elementos de acción. ¿Cuántas veces estáis en una reunión y habéis terminado la reunión y queréis, no habéis tomado las notas y aquí Copilot os va a poder hacer ese tipo de cosas? ¿O cuántas veces habéis en una reunión de hace 2 semanas que no os acordáis lo que se habló? Sabéis que Copilot estaba activado, podéis lanzarle un prompt para extraer ese dato. Antes tenías que andar preguntando, alguien se acordara, te has dejado datos, etcétera. ¿De acuerdo? Copilot Edge, pues en este caso está presentando una licitación para el alcance de un proyecto, le lanza un prompt dentro de la web para que le haga un resumen de la propia licitación y al fin y al cabo, si os dais cuenta, los distintos casos que está utilizando en este caso, incluso crear una presentación con imágenes diseñadas dentro de PowerPoint, pues le está facilitando a Melchor que en su día a día pues tenga algo de productividad. Que estos tiempos pueden ser más, menos, ¿de acuerdo? Pero más o menos son muy, muy parecidos si os ponéis a calcular en el caso de esto. En mi caso, que yo lo publiqué después porque a mí Melchor me mencionó para esto y tenemos que tener en cuenta que Alejandro también veréis su día a día en días siguientes. Em, bueno, al fin y al cabo, si os dais cuenta, como os decía antes, yo utilizo también Copilot Chat al principio. Lo que hago es que, de manera que pueda mi agenda tenerla más ordenada, le pido que me revise las reuniones que tengo para hoy. Y además, muchas veces sí que es verdad que lo priorizo por las que tengo con cliente. También utilizo información que pueda tener en chat de Outlook sobre los documentos y me pueda analizar esos documentos, ¿vale? Entonces, la verdad es que es un prompt que lanzo prácticamente todos los días, ¿de acuerdo? Outlook. Pues yo un poco aquí el ejemplo que os traía es, abro Outlook, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando tienes que escribir ese email en inglés, obviamente no es tu idioma nativo, pues tienes un elemento para hacer coaching y que te pueda dar ese tono de claridad, ¿de acuerdo? Para mí la verdad es que eso me viene muy bien porque más allá de que puedas tener nivel en inglés, pues a veces el coaching te dice, oye, pues igual esto si lo escribes de esta manera y demás, y te das cuenta de que, leches, te ha quedado un email mucho más conducido y a lo mejor cuando te estás dirigiendo al cliente o a un entorno en el cual eso pues te da un poco más de vidilla, ¿no? Utilizar Word y PowerPoint para hacer lo que sería una presentación de un documento de Word, veremos este ejemplo, ¿de acuerdo? Pues también viene muy bien o incluso hay veces que utilizamos la pizarra en una reunión, el poder sacar ese esquema sobre la whiteboard que hemos utilizado en un Teams, ¿no? En mi caso, pues evidentemente, antes habéis visto la era de los copilotos, pues yo no solamente utilizo Copilot para Microsoft 365, ¿de acuerdo?
Y sí que es verdad que para que tengáis un uso dentro de Copilot de Azure o de seguridad, pues lógicamente como implementadores de infraestructura y demás y servicios gestionados que tenemos sobre Azure, pues nos ayuda bastante. Sobre todo porque lanzarle una consulta en este sentido para, como ves aquí el ejemplo, para enumerar las máquinas y que además también me encuentre todos los cambios que durante los últimos 7 días costado mucho menos, porque antes tenías que coger, abrirte, ver qué consulta era la que tenías que generar, a veces no te sabes de memoria el tipo de comando, esto te ayuda mucho a poder trazar ese punto o incluso sacar esa parte de sacar los cambios que ha habido en 7 días. Obviamente te puedes ir, hacerle 4 clics y sacar el filtro y demás, pero tienes Copilot de arriba, le lanzas el prompt en inglés, que a día de hoy todavía no Azure es en inglés, y te lo va a mostrar. En Copilot Security, lo que nos ayuda desde el punto de vista del servicio gestionado es que a nivel 1, ya a día de hoy, lo que es una alerta te va a mostrar el resumen, vamos a decir, entendido para un nivel 1. Por tanto, poder preguntar las alertas que, por ejemplo, en este sentido es Copilot Security para dentro de Purview, ¿no? Lanzarle una consulta de dame las alertas más importantes que ha habido en las 24 horas anteriores, a mí me posibilita poder hacer un seguimiento de lo que ha podido estar sucediendo y que a lo mejor que se ha atajado y que no se ha atajado, ¿de acuerdo? Y eso me ahorra bastante tiempo, ¿eh? Cuando os digo ahí 40 minutos, es que vamos por ese estilo, ¿de acuerdo? Eso antes, vete alerta por la alerta, hazte un filtro, ordena las prioridades en función de la criticidad, sácalo. Los que trabajéis con esto seguramente sabéis qué es, ¿no? Así que con esto termino de daros esta introducción. Voy a meter un vídeo para ir preparando lo que es el Teams y las distintas prácticas que vamos a ver de caso de uso. Y de aquí hasta las 12, pues nos centramos en ver distintas prácticas, ¿vale? Vale. Vamos a cerrar la presentación para que voy a compartiros en este sentido. De hecho, las pruebas que vamos a hacer ahora son un poco en real. O sea, aquí no va a haber trampa ni cantor porque vamos a utilizar desde mi propio usuario, mi propia sesión y demás, las distintas pruebas que vayamos realizando, ¿vale? Entonces, la primera vamos a ir viendo distintos casos de uso, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista que os pueda ayudar un poco a cómo podemos utilizar Copilot dentro de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Y como usuario, pues podemos tener ejemplos de usabilidad. Vamos primeramente utilizar Copilot Chat en Team, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, bueno, pues saco Copilot. Mm, Vale, aquí está. Y como veis, mi usuario, esto es Copilot Chat, podéis ir desde aquí, ¿vale? O incluso dentro de lo que sería el chat de Copilot,
el icono, si lo tenéis que sacar, pues le dais a ver más aplicaciones. Hay veces que me habéis preguntado, oye, cuando me han asociado la licencia, en las aplicaciones de escritorio no me aparecen el icono de Copilot. A ver, más allá de que, dependiendo de hay empresas que, por ejemplo, sostenemos que las aplicaciones se vayan parcheando, dependiendo de si estés en el programa acogido semestral del paquete de actualización, lo ideal es actualizarlo, ¿de acuerdo? Como también tener en cuenta que el icono de Copilot suele tardar a veces entre 2 y 3 días en que se despliegue, pero sí que es verdad que desde el minuto uno, una vez que tienes la licencia, en la parte de online ya podéis utilizar Copilot, ¿de acuerdo? Y a día de hoy ya empieza a estar bastante estable. Entonces, Copilot Chat en Team, ¿vale? Eh, por poner ejemplo, tengo que preparar un documento que estuve trabajando en este caso con Alejandro, ¿de acuerdo? Es compañero mío y no recuerdo cuál era. Entonces, voy a utilizar Copilot para que me ayude a localizarlo. Entonces, yo aquí pues le puedo decir, dame una lista de documentos con los que ha estado trabajando Alejandro Ruiz junto conmigo ayer sin mostrar, en este caso le voy a decir sin mostrar contenido de la carpeta de clientes porque no quiero mostrar cosas que no sea compliant, ¿de acuerdo? Incluso si os dais cuenta, aposta estoy haciendo una falta de ortografía porque estamos utilizando lenguaje natural, por tanto, Copilot es capaz de aprender, analizar este tipo de cosas como si estuvieras hablando con tu becario. Antes cuando os decía que en complementos, aquí es donde podemos ver si tenemos habilitado el hacer la búsqueda dentro de lo que es solamente Microsoft Graph, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de solamente mi entorno de Microsoft 365, vamos a decir sin salir a la calle. Si yo quisiera que el contenido del prompt que le estoy haciendo lo buscara en Internet, tengo que habilitar esto, ¿de acuerdo? O quiero que busquen Sales, porque tengo Copilot for Sales, porque utilizo nuestro CRM es Dynamics 365 ¿de acuerdo? Pues lo tendría que habilitar, como también si tuviera algún otro complemento, ¿de acuerdo? Que en este sentido, antes cuando os decía, bueno, espero que no se me haya ido, ¿cuántas extensiones de Copilot hay? Muchísimas, ¿de acuerdo? Incluso hay más, las tenéis aquí. Pero bueno, vamos a volver otra vez aquí, que es al ejemplo que tenemos. Entonces, yo esto le doy a enviar, ¿de acuerdo? Esto se pone a pensar un poco, ¿vale? Y pues me va a lanzar la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y a partir de aquí, pues me muestra la información que tenemos sobre distintos puntos, ¿vale? Bueno, vale. Y vamos ahora mismo a sacarle desde el punto de vista, imaginaros que necesito tener toda la información sobre los temas abiertos con un proveedor, por lo que resumo los emails y chat de este, ¿de acuerdo? Que sería, por ejemplo, a lo mejor otro ejemplo. Si os dais cuenta aquí en el prompting que me ha sacado, pues bueno, aunque le hemos dicho que saque algún dato, pues ahí está sacando y demás. Y nosotros a, mm, nos venimos a otro chat y en el ejemplo que os estoy poniendo, necesito sacar información sobre temas abiertos que tengo en un proveedor, por lo que resumo los email y chat de este, no hace falta que me vaya al email, ¿de acuerdo? Desde aquí lo puedo hacer, incluso si yo, por ejemplo, aquí ya me voy a empezar a copiar los prompting que tengo, ¿vale? Resumo todos los correos electrónicos y chat de Team en el último mes de Vivali, ¿de acuerdo? Vivali es nuestro mayorista con lo que tenemos una estrecha relación, y en este caso destacando las preguntas principales y los elementos abiertos. Con esto lo que estoy evitando es teniendo que andar yéndome al email, buscar, etcétera, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, al fin y al cabo, me va a sacar, pues, una información que tenemos sobre ello, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, aquí, pues, puede sacar todo, incluso está buscando en los propios chats otra información que tuvimos el otro día sobre un tema de un micrófono, etcétera. Y bueno, pues al final, si os dais cuenta, pues el punto
a tener claro, pues bueno, vamos a dejar de generar, tampoco quiero que muestre más información en este sentido, pero si os dais cuenta la dinámica es que me está buscando tanto en mis emails como en mi chat la información que puedo empezar a planificar sobre temas que tengo con ellos tratando y empezar a sacar de ahí actividades o incluso abrir To-Do para empezar a abrir tareas. Vamos a tener en cuenta también ahora que imaginaos que tengo que escribir en un correo electrónico a mi equipo sobre las prioridades que hay en inteligencia artificial para el próximo trimestre en el cual he elaborado una presentación, ¿vale? La presentación os la enseño, ¿vale? Porque es una presentación que he elaborado y sería esta. Un segundo, ¿vale? Tenemos esta presentación que hemos elaborado, ¿vale? Esta presentación, alguno de vosotros que ha venido a algún evento o incluso a nivel de preparación de proyecto, pues la habéis acabado viendo, ¿vale? Y lo que quiero en este sentido, como os digo, es escribir un correo a mi equipo para que tengan en cuenta las prioridades para el próximo trimestre sobre ello. Entonces, yo me genero un nuevo chat, no me voy a ir todavía al correo electrónico para hacerlo, ¿vale? Y le digo, escribe un correo electrónico, ¿vale? Le doy a slash, como aquí no me aparece, pues realmente lo que vamos a hacer es que dentro de lo que es la propia presentación, voy a coger el vínculo, ¿vale? Esto a veces me habéis preguntado, ¿y qué hago si el documento no me sale ahí? Bueno, pues abrís la barra, cogéis esto, abrís el vínculo directamente, ¿vale? Se lo pegáis aquí, ¿vale? Y seguís escribiendo lo que queréis que haga. Entonces, si os dais cuenta aquí, ahora le voy a decir. Entonces, lo que le estoy diciendo es, en este prompt, escribe un correo electrónico a mi equipo sobre nuestras principales prioridades para el próximo trimestre con este archivo, en donde para cada prioridad incluye un encabezado de H3 corto, un resumen y una lista opcional de elementos de acción. Si no hay elementos de acción para una prioridad, omite la lista de elementos de acción y no la menciones. Y además le voy a decir que concluya el correo electrónico incluyendo un vínculo al archivo para facilitar el acceso. Esto, si queréis ahora analizar, lo que estaríais tardando en dos cosas. Uno, en pensar qué vais a escribir, la estructura y la cantidad de texto que tenéis que poner. Esto se lo lanzas, ¿de acuerdo? Pues se pone a pensar, un poco tarda mucho, ¿vale? Y se pone a redactarte el texto. Entonces, sobre este texto que ya directamente estamos sacando desde aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, ya os está haciendo un propio resumen en función del prompt que le acabo de lanzar sobre la parte del propio fichero. Me está sacando totalmente esquemático el desarrollo del propio email, ¿de acuerdo? E incluso pues, me está diciendo eh, contenido que me sugiere al final del texto, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, este email yo ahora mismo puedo coger, copiar, pegar, redactar y modificar algún tipo de entorno y directamente mandar el email al equipo. Sí. Esto realmente pues, nos puede haber estado ahorrando del orden entre 15 minutos y media hora, dependiendo de lo lucho que seáis a veces con escribir un email, ¿de acuerdo? Aparte de desatascarte de cómo empezar ese email a redactarlo o qué estructura recoger, porque os puede parecer más o menos mejor, pero desde luego ya tenéis un punto de comienzo, ¿vale? Imaginaros que nos venimos a Outlook, ¿de acuerdo? Vamos a ver, me vengo a Outlook y le digo que vamos a redactar un correo electrónico, ¿vale? Por cambiar de tercio. Le voy a ordenar a Copilot que cree un mensaje para confirmar una reunión, ¿de acuerdo? Entonces, yo cojo, abro Copilot, ¿vale? Le digo que quiero un borrador, le copio aquí y le digo, y le voy a ajustar, ¿vale? Porque le voy a decir además que, bueno, longitud larga, ya está, perfecto. Le voy a generar y directamente, pues, tengo la opción desde Outlook de generar eh,
el generar ese borrador del email. Vale, si os dais cuenta, pues aquí está el texto que nos está mostrando. Le puedo decir incluso que me lo genere más largo. Y pues ya es cuestión de decir, oye, pues quiero mantenerlo. Y a lo mejor pues aquí ya si quieres puedes decirle que te genere, pues cambiarlo y demás. O incluso podéis decirle, oye, búscate de lo que tú has escrito, vamos a hacer un entrenamiento sobre el texto para que me genere unos comentarios de si lo que está escribiendo y demás en tono formal lo queremos cambiar o no. A ver, normalmente esto de entrenamiento lo podéis utilizar más bien en el ejemplo que yo os ponía antes, cuando vosotros habéis redactado un correo electrónico y queréis que os dé pues un tono más cordial o no en función de las sugerencias que os pueda ofrecer. Y a veces es verdad que te dice cosas que te dice, pues cuando estás sobre todo siendo más borde y no, realmente no lo querías ser y dices, ostras, pues igual es mejor que le diga esto de esta otra manera y demás, ¿no? Entonces, al final, pues te da también opciones de lector o incluso consejos de claridad, ¿vale? Eso a nivel de lo que sería la redacción de un email. Y volvemos otra vez. Hemos generado antes un email sobre un texto estructurado que hemos enviado a un equipo, hemos planificado esa información que necesitamos con Alejandro y si os dais cuenta, llevaba hablando 10 minutos y quizás he hecho una actividad que en otro momento a lo mejor estas tres actividades, a lo mejor habría estado media hora. Ya empezamos a ser productivos, ya empezamos a tener un punto de inflexión sobre cómo Copilot me está ayudando en mi día a día, ¿de acuerdo? Hemos resumido este correo. Vamos a coger, perdona, vamos a coger un email ahora, ¿de acuerdo? En este caso es un email de Vivali que tengo aquí y escucha, aquí hay, esto es un porrón, ¿vale? Imaginaos que tenéis ese tipo de email en donde tenéis un montón de contenido y vale, sí, te lo puedes leer y demás, os han escrito, bueno, esto es un email de un boletín, pero un email a veces que os escriben ahí el testamento, pues tenéis un botón que os dice resumir, ¿vale? Y bueno, pues os va a generar un resumen del propio contenido del fichero, ¿de acuerdo? De todo el texto que hay y al fin y al cabo, pues a partir de ahí podéis generar vuestras distintas inquietudes de lo que os viene a decir en el propio email, ¿de acuerdo? Más allá del resumen que os vaya a ejecutar de una manera u otra, sí que os va a poder hacer mucho más fácil de focalizar lo que se está tratando en ese email para después ver si te interesa o no más allá la propia información que hay ahí dentro, ¿vale? Vale, entonces, una vez resumido, también ejecuta resúmenes sobre un hilo de correos, ¿de acuerdo? Entonces, en función de lo que os permita obtener y ser más conciso en esas conversaciones largas que también. De hecho, es especialmente útil para, como os digo, para revisar y comprender quizás ese botón, el contenido de cadenas de correo bastante extensas, ¿de acuerdo? Vale, si queréis vamos a volver a Teams para que veáis un poco de ejemplos. Bajo un momento Teams aquí abajo para prepararme. Vamos a ir a la parte ya de chat, ¿de acuerdo? Y bueno, si os dais cuenta aquí, bueno, ahí por ahí está mi compañero Alejandro y demás, y que es el que antes os comentaba, ¿de acuerdo? Y poneros que en lo que yo, por ejemplo, he estado hablando con vosotros, vamos a imaginarnos, pues que, bueno, sin imaginarnos, ¿no? Tenemos estos chats que yo tengo aquí, donde veo además que mi equipo ha estado discutiendo sobre un tema de seguridad avanzada en un chat, pues, sinceramente, si yo ahora mismo me meto aquí y realmente veo que aquí están hablando de las normativas que hay ahora mismo, del NIS, de DORA y demás. Además, aquí Jorge pues, ha estado compartiendo y haciendo una buena labor sobre el tema de las adaptaciones que estamos haciendo ahora mismo con Dora y NIS en nuestros clientes, ¿de acuerdo? Bueno, estuve yo también hablando el otro día, pero si os fijáis, en el día de hoy aquí se han puesto a charlar de los temas, pues yo sinceramente, antes de ponerme a leer y demás todo, yo directamente me abro el chat y me abro Copilot dentro de este chat y le voy a decir, ¿vale? Se ve aquí abajo que resuma este chat y además asegúrate de mostrar toda la información de los datos.
Resume este chat y asegúrate de incluir los puntos claves y mostrar toda la información de los datos, ¿vale? Entonces yo esto se lo lanzo. También le podría haber dicho que me resuma el chat de hoy, ¿de acuerdo? Porque ahora, si no, me va a mostrar información sobre mí de ayer, pero bueno, da igual. En este punto, si os dais cuenta, me está diciendo quién ha estado proporcionando la información e incluso me está dando una reseña de dónde, por si quiero ver de dónde está sacando ese resumen de la información, eso es de ayer, o incluso de hoy, si me vengo aquí, me está diciendo que es desde este punto donde dice que compartió información sobre las normativas. Si yo quiero seguir diciendo a Copilot, por ejemplo, únicamente que cuáles son los temas que ha comentado Jorge García, directamente le puedo preguntar y él me va a ofrecer la propia información, ¿no? Me va a hacer un resumen de lo que ha estado comentando. Por tanto, realmente esto también lo que nos posiciona es adaptarnos a cuando tenemos mucha información de compartir, porque a lo mejor hemos estado horas fuera y en este caso estamos hablando de un chat, pero si tenemos el punto de inflexión del ejemplo que os estoy poniendo ahora mismo, pues nos está ayudando sobre todo a coger la información mucho más rápida, ¿no? A partir de ahí, pongámonos que también tuvimos una reunión hace semanas, ¿de acuerdo? En este caso es una reunión que teníamos de requerimientos de un propio proyecto, donde me reuní con mi equipo de soporte para planificar el desarrollo de nuevas funcionalidades eh, de metodología y demás dentro de SAP Service. Pues tras esta reunión, además, la grabamos, ¿de acuerdo? Y tras la reunión, me interesa utilizar Copilot para comprender la priorización de funciones que hicimos en esa reunión. Además, una reunión que pasó tiempo, ¿de acuerdo? Y en este sentido, no es que me venga al chat, porque veis que no hemos comentado nada. Si hubiéramos querido hacer un resumen del chat y demás, tengo Copilot aquí. Pero en este caso, es una reunión que, importante, si queréis utilizar en una reunión Copilot, lo importante es que iniciéis la transcripción, ¿de acuerdo? O, bueno, ya hoy en día si tenéis Copilot vais a ver que en una reunión, cuando la tenéis, arriba está el icono de Copilot, ¿de acuerdo? Pero lo que Copilot utiliza para poder ejercer estos prompting es la transcripción, ¿vale? Sobre todo por eso también siempre vais a ver que os está avisando, oye, este contenido está generado por IA y asegúrate de comprobar la precisión. Porque muchas veces habéis cogido, habéis copiado lo que hay aquí, lo habéis enviado y cuidado, porque hay palabras que las puedes estar transcribiendo mal y os puede pasar una mala jugada. Entonces, lo importante es que siempre que vayáis a hacer notas de una reunión o sacar un contenido porque vayáis a hacer un acta, es que lo que copiéis lo leáis, ¿de acuerdo? Y corrijáis lo que sea debido o maticéis lo que realmente también necesitáis hacer, ¿de acuerdo? Porque podéis avisar de que está generado por IA, pero también la gente ya sabemos que a veces lee a medias o el contenido que estás pidiéndole por otro lado, la otra persona está utilizando Copilot para que te resuma el acta que tú has mandado, lo mejor es corregir esos puntos de tal. Incluso en un caso, también tenéis que tener en cuenta que cuando grabamos una sesión y tenemos Copilot Microsoft 365 sin tener lo que es Team Premium, ya las notas de IA se nos levantan cuando se está grabando, ¿de acuerdo? En este caso es inicio transcripción para tener Copilot, pero si tengo la grabación, también tengo notas de ella, ¿vale? Entonces yo aquí me voy a abrir Copilot y le voy a decir directamente, bueno, ahí veis que le hemos tenido, em, otros prompting que se han ido haciendo, por lo cual te los conserva, pero le voy a decir que crea una tabla, o sea, imperativamente le voy a decir, crea una tabla para clasificar las características discutidas, ¿de acuerdo? Hasta ahora por prioridad, ¿de acuerdo? Esto, una vez que se lo pido, si os dais cuenta, en vez de pedirle un resumen o que me dé los elementos de acción, le voy a decir que me los genere en una tabla, porque voy a tener otra reunión a tratar del seguimiento que tuvimos sobre esta reunión en marzo y quiero sacarme esta información que realmente empiezo a alguna cosa a no acordarme. Entonces, si os dais cuenta, esta trazabilidad ya es empezar a hacer magia. ¿Cuántas veces habéis hecho una reunión y ni siquiera os acordáis lo que se trató ahí? Tenéis que andar buscando a alguien, oye, ¿tú te acuerdas? Oye, no sé qué. Esto es brutal, ¿de acuerdo? Entonces directamente me da incluso las referencias de dónde está este texto y qué es lo que se habló. Por tanto, puedo empezar a focalizar pues, distintos entornos
de lo que la posible respuesta que me ha dado. Esto lo puedo copiar y llevármelo a otro punto de acción, ¿de acuerdo? Puedo seguir pidiéndole cosas, ¿de acuerdo? Ahora, como esto también se grabó, incluso me puedo abrir Stream, ¿de acuerdo? Y en Stream también tengo Copilot. Entonces, imaginaros que yo desde aquí tengo desde Stream, como tengo la grabación, imaginaros que yo también desde aquí le puedo hacer lanzarle cualquier otro tipo de prompt para resumir, pues enumera las ideas principales como me sugiere aquí y atajarle otro tipo de acciones, ¿vale? O sea, el Copilot no solamente está en Teams, sino que también, como vemos, está en las herramientas, ¿vale? Bueno, eso se pone ahí a generar la respuesta, ¿vale? Hay veces que tarda menos y veces que tarda más. Si os dais cuenta, la diferencia aquí en esto es que me está diciendo en qué minuto se elaboró dedicados esta en parte exclusividad y para le puedo seguirte, dar ¿vale? Entonces, como en el al resto del play proyecto, y es vamos a justamente seguir donde nuestra Alejandro está metodología de hablando. ITIL. ¿Para qué os sirve esto? Pues muy fácil. Oye, sabes que lo tienes grabado, quieres averiguar dónde se habló de un tema y quieres ver cómo esa persona lo defendió en la propia reunión. Entonces, aquí realmente, ¿cuánto tiempo os está ahorrando este tipo de cosas? ¿Cuánta productividad podemos estar ejercitando con este tipo de puntos que muchas veces, a veces, ni encontramos la información o nos hemos vuelto locos o incluso hemos tenido que sesgar esa información por otro lado? Entonces, en Stream he lanzado ese prompt, me ha devuelto el minuto donde se ha hablado justo lo que estaba buscando y directamente me ha habilitado el audio en el minuto 1:12 y como habéis visto el audio, pues estaba hablando Alejandro, ¿vale? Además, esto que os estoy enseñando no es demo, es real, ¿vale? Entonces, por eso también hay una parte buena que es hacer las demos en real para nosotros, aunque hay otra que es pues, que los datos tenemos que, sobre todo, separarlos que mostrar y que no a vosotros, ¿vale? Venga, vamos a irnos a otra reunión, ¿vale? Esto es una reunión que tuve de TestSkill, ¿de acuerdo? Donde me surgió un asunto que tenía que tratar con un cliente y no pude asistir a la reunión. Entonces, para ponerme al día con la reunión, al no poder asistir y me perdí este test skill, sé que está grabado, ¿de acuerdo? Pero utilicé también Copilot para saber qué estuvieron exponiendo antes de verme la grabación. Porque hay veces que a lo mejor vas a una reunión que sabes que se ha grabado y dices, ostras, me merece la pena vérmelo entero, el contenido que necesito ver aquí, me tengo que ver el vídeo y averiguar cuándo ha sido lo que han estado tratando. ¿Para qué tenemos Copilot? Entonces, en este sentido, yo ahora mismo me puedo volver a la reunión y le puedo directamente decir que me resuma esta reunión, me proporcione los puntos claves y los elementos de acción que se han tratado. Entonces, esto yo cojo, me vengo aquí y directamente me va a resumir la propia reunión, ¿de acuerdo? En donde yo incluso me voy a poder ir leyendo, viendo las distintas referencias, o incluso, como hemos hecho antes, abrirme stream y poder ver el trozo que realmente me interesa ver sobre este tema. Porque además, a mí ahora, una vez que haga el resumen, me interesa saber qué estuvieron hablando sobre, por ejemplo, Power Automate, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo el resumen, me lo he leído, veo además donde sobre todo están hablando, en este caso Tony, que es nuestro MVP que trabaja con nosotros en el mundo de BidApps, pero le voy a preguntar que me diga, dime qué se estuvo hablando sobre Power Automate, porque es lo que me interesa. Más hoy estamos viendo bastantes casos para que veáis un poco desde el punto de vista de Copilot, ¿vale? Me dice pues que se estuvo hablando sobre Power Automate en la parte de la reunión, tal pascual y demás. También le puedo seguir preguntando, por ejemplo, dime si hay alguna pregunta sin respuesta y hazme algunas sugerencias sobre las preguntas que deberían hacerse, ¿vale? Esto me puede servir porque una vez que tengo este dato, igual a lo mejor me interesa hablar con Tony sobre este punto que ha estado dirigiendo en este test skill, ¿no? Además, para nosotros es muy importante este tipo de programas para nuestros empleados, desde el punto de vista que están dirigidos sobre nuestro departamento de talent. Y la verdad que
las formaciones son bastante buenas, ¿vale? Me está diciendo que no hay ninguna pregunta sin respuesta en el chat, pero él mismo, si os dais cuenta, aquí es donde viene un poco el tema de el lenguaje de inteligencia, o sea, el lenguaje natural utilizado por la inteligencia artificial, donde incluso él mismo me está proponiendo que hay algunas preguntas que podría hacerle. Entonces, a lo mejor a mí aquí me interesa saber, oye, pues es que han hablado de temas de novedades que se esperan en los próximos eventos de Microsoft y puedo coger y directamente ejecutarle ese prompting para poder redirigir eso, ¿vale? A partir de ahí, pues es un poco el cómo trabajar con esto, ¿vale? Vamos a abrirnos un Word ahora, ¿vale? Y vamos a ver, pues por ejemplo, este Word que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y directamente me voy a abrir, veis que es bastante extenso, entonces a mí me interesaría este Word de alguna manera resumirlo. Entonces yo me vengo aquí, me vengo a Copilot, ¿vale? Estoy ya cambiando a otro tipo de aplicativo y le voy a decir que necesito hacer un resumen del documento, ¿vale? Y antes de empezar a leer la guía y demás, pues le puedo pedir a que me haga un resumen o después le puedo decir, pues igual que hemos hecho en Teams, que me saque trazabilidad sobre una cosa concreta del documento y demás, directamente puedo ir atajando. Si os dais cuenta, este propio documento es bastante extensivo en cuanto a los apartados que tiene, ¿vale? Además, si os dais cuenta, a veces os aparece en inglés porque tened en cuenta que Copilot nace de un modelo de lenguaje en inglés. Hoy en día está en bastante idiomas. Vale, son y 48. Vamos a ir abriendo otro documento de Word mientras se hace ese resumen. Ahora lo muestro, ¿vale? Pero sí que a lo mejor me interesaría, por ejemplo, imaginaros que necesito redactar un documento más funcional sobre las acciones a planificar a partir de la presentación compartida de antes, la que habéis visto. Entonces, si yo le digo ahora mismo aquí a Copilot, ¿de acuerdo? Que además tengo síndrome de hoja en blanco, y le digo enumera las acciones, ¿vale? Le abro la barra, sí, el fichero no lo tengo ahí, entonces cojo el vínculo del fichero como antes os he enseñado, se lo pego y le digo que genere el propio documento en función del prompt que le he mandado. Entonces voy a generar un documento a partir de una presentación. Si os dais cuenta, no directamente no es que tenga que escribir lo que quiero que haga, es que ya tengo una presentación y quiero que me haga los elementos de acción a planificar con el equipo. Recordar que antes, incluso por la mañana hemos dicho, oye, cuáles me he planificado, después he tenido una presentación que le hemos, como os he enseñado antes en la parte de PowerPoint, y ahora, pues evidentemente, siguiendo con la, con el ejemplo, pues estoy haciendo un documento de Word para coger con el equipo y empezar a hacer esos elementos de acción, con lo cual ya tengo algo por donde empezar, ¿de acuerdo? Si nosotros, esto mismo, ¿vale? ¿Veis aquí? El resumen me lo ha hecho del propio fichero, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a PowerPoint, ¿vale? Y le vamos a decir, igual, tengo el síndrome de hoja en blanco y necesito crear una presentación sobre un contenido de PDF, ¿vale? Ese PDF, para que os hagáis una idea, es este, ¿vale? Es un manual completo, donde tiene mucho contenido y quiero hacer una presentación a través de este. Además, no está apaisado, no viene de un PowerPoint. Esto viene seguramente de un Word. Entonces, voy a coger PowerPoint, vamos a hacernos un nuevo documento y directamente le vamos a decir que cree una presentación, Copilot, le metemos la barra. Cuando es un PDF,
os podéis ir a OneDrive, porque evidentemente no tenéis el botón de compartir. Esto por tiempo ya lo voy a ir agilizando. Le dais al botón derecho encima del fichero a compartir y copiar vínculo, ¿vale? Os va a dar el vínculo compartido. A partir de ahí le voy a decir que quiero una presentación acerca de esto. Esto se va a poner a buscar y a trabajar, ¿de acuerdo? E incluso mientras está haciendo eso, me voy a abrir Designer, ¿de acuerdo? Y le voy a decir que me cree una imagen de una mujer con la camiseta azul oscuro y con las letras de DQS en blanco, ¿de acuerdo? Que está en un centro de operaciones de seguridad con más personas, ¿vale? Entonces, esta aplicación es gratuita, ¿vale? Esto se lo pego aquí, creo una imagen de una mujer con camiseta azul, ¿vale? Y tal como os he leído, le voy a generar. Siempre va a generar una imagen por defecto con 4 imágenes. Os dais cuenta que aquí a la derecha en el PowerPoint está trabajando, haciéndose un esquema de la presentación, extrayendo el contenido del fichero y adicionalmente está generando del propio resumen y apartados las distintas diapositivas. Para mí, esta imagen, que la voy a utilizar en la portada, pues me voy a quedar de los ejemplos, con la que más me pueda gustar, ¿de acuerdo? Y vamos a coger esta de la corona, pues ya que jugamos, es para ganar. Vale. Vamos a ver que termine. Por ejemplo, también podéis utilizar Copilot en web, ¿de acuerdo? Por si, imagínate que queréis Copilot también está en copilot.microsoft.com, como también, por ejemplo, podéis utilizarlo en Bing y directamente tenéis el icono de Copilot aquí e incluso desde aquí también podéis generar imágenes. Por ejemplo, voy a generar una imagen sobre implementación de la seguridad y confianza cero y añade las letras de Microsoft. ¿Vale? Bueno, vale. Entonces, si os dais cuenta, incluso utilizando 3 herramientas, estoy trabajando en la generación de las diapositivas, ya también estoy trabajando en una diapositiva que expresamente quiero hacer una imagen y por otro lado me estoy generando otra imagen que posiblemente vaya a utilizar dentro de la diapositiva, ¿de acuerdo? Más allá de ello, adicionalmente voy a hacer multitarea y me voy a abrir, necesito porque tengo algo de tiempo, ¿de acuerdo? Y quiero investigar nuevos dispositivos para la próxima compra de portátiles que tenemos que acometer en un cliente o internamente. Y le voy a pedir a Copilot que me elabore un informe sobre las mejores computadoras portátiles para los usuarios, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo a la presentación, ¿vale? Que quiero que veáis distintas cosas, ¿vale? Aquí veis que me ha generado la imagen. Incluso, por otro lado, me voy a abrir otra pestaña más. Bueno, vamos a dejar que esto lo genere y me voy a ir al Copilot, ¿de acuerdo? Y le meto este prompt para que me saque el resumen de esto, ¿de acuerdo? Esto simplemente, en vez de haber hecho una búsqueda en Bing, que lo podréis haber hecho, directamente me he ido a Copilot web, ¿vale? En mi entorno de trabajo y me va a empezar a buscar. ¿Dónde me va a buscar? Es que quiero que veáis la diferencia. Me va a buscar en mi ecosistema, ¿vale? Si yo me vengo en este sentido, si yo me vengo aquí a web, es donde realmente si le lanzo el prompt, me buscaría en la web. Entonces esto tenéis que tener en cuenta, que Copilot en vuestro entorno de trabajo solamente va a buscar en vuestro entorno de Microsoft Graph, mientras que si estoy en web, me va a buscar en web, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo podemos dejar aquí, que me saca un resultado. Si os dais cuenta y vuelvo a la presentación, fijaros que presentación con 44 diapositivas, incluyendo una conclusión en función de los apartados que él ha ido extrayendo de un documento, y ahora me vais a decir vosotros cuánto tardáis en hacer contenido con 44 diapositivas. Esto es de lo mejorcito que podéis tener a la hora de desarrollar documentos. Las imágenes os podrán gustar
más o menos. Pero yo, por ejemplo, si en Designer, que antes he cogido esta foto, yo ahora mismo me vengo aquí, la portada, además le voy a meter aquí y le voy a decir que a nivel de diseñador me gusta esta. Tal cual, tengo ya la portada hecha. ¿Vale? A partir de ahí, pues tenéis un documento totalmente ejecutado, ¿vale? Cerramos, cerramos. Esta imagen la hemos podido también utilizar. Tenemos también aquí el resumen. Vale, por terminar en estos 4 minutos. Tenemos Copilot también para Forms, ¿vale? Vosotros poneros que yo quiero desarrollar un formulario, ¿de acuerdo? Para saber, por ejemplo, vuestra satisfacción como asistentes al webinar. Y voy a utilizar Copilot para hacer ese formulario, porque además es que no tengo ni idea de usar formulario, ¿de acuerdo? Soy usuario y no tengo ni idea de hacer el Forms. O no tengo tiempo para poder aprender porque hago pocos formularios, sé hacerlo, pero no me quiero entretener en cómo poder hacer un formulario. Entonces yo cojo y directamente le voy a decir que me haga un cuestionario para evaluar la satisfacción de los asistentes al webinar. El webinar se llama Adopta Copilot para Microsoft 365 en tu empresa de forma segura, que es en el que estáis todos vosotros, y le voy a decir que me lo haga con puntuación utilizando el siguiente sistema, ¿de acuerdo? Este prompt que tengo ya aquí guardado lo voy a generar, ¿sí? Entonces, directamente esto se pone aquí a trabajar y me va a dar directamente un formulario que si os dais cuenta, pues bueno, ¿qué tan satisfechos estuvisteis con el webinar? Por favor, evalúa el contenido del webinar. Incluso le puedes decir incluso que te agregue nuevas preguntas, etcétera. No nos vamos a detener aquí por tiempo, pero lo que sí que quiero que veáis, que si os dais cuenta, en un prompt acabo de generar un formulario, que este formulario ahora mismo, si os dais cuenta, es totalmente válido como para poder coger ahora mismo y si yo me vengo aquí a la configuración, vamos a cerrar Copilot, le voy a decir que cualquier persona puede responder. Fecha de finalización le vamos a dar hasta el lunes, ¿vale? Venga. Y le vamos a dar a presentar. Vale, está bien, perfecto. Cualquier persona puede responder, copiar vínculo. Esto incluso, fijaros que tengo aquí Copilot para reescribir el email desde aquí si lo quisiera mandar, ¿de acuerdo? Esto le podéis dar aquí, os escribiría un email y le podréis directamente enviar por correo electrónico metiendo aquí a la gente que se lo queréis mandar, ¿de acuerdo? Esto incluso le puedes dar a enviar y directamente yo voy a copiar el vínculo porque, ¿vale? Y directamente esto os lo va a mostrar, ¿vale? Venga, pues voy a compartirlo. Esto me ha dicho, esto creo que si le doy aquí, iniciar una discusión. Vale, ve que por ahí hay preguntas. Vale, sí, un ejemplo en Planner. No nos va a dar tiempo hoy, pero Planner se puede hacer, imaginaros el propio plan, en el propio Planner, generar lo que es un Planner, ya lo puedes hacer con Copilot. Tú le das el prompt y te lo genera. ¿Vale? No traía Planner para hoy, pero si quieres, eso te invito a que contactes con nosotros y podemos hacer una sesión contigo, Rita, y aterrizamos cómo utilizarlo en Planner, ¿vale? O me lo apunto para otras sesiones. Venga, pues os dejo por ahí el formulario para que veáis cómo queda, ¿vale? Y bueno, básicamente el enlace es este. Vale. Luego, por otra parte, bueno, hemos ido muy rápido, pero vale. En principio, em, la cuestión es, imaginaros que yo adicionalmente a esto, y me entretengo un minuto ya, imaginaros que yo, por ejemplo, quiero utilizarlo dentro de Power Automate, ¿de acuerdo? Porque después de haberme hecho esto, me gustaría poder automatizar la tarea de seguimiento de las respuestas en un Excel y no tengo experiencia con Power Automate para elaborar ese flujo. Entonces voy a utilizar Copilot para que me genere un flujo dentro de Power Automate, ¿de acuerdo?
Cuando alguien responda a un Microsoft Forms, guarde las respuestas en este. Entonces, si os dais cuenta, con este prompt incluso también puedo utilizar Power Automate para que me genere un flujo, el cual me va a sugerir, y si os dais cuenta, el desencadenador da en el clavo, porque es cuando alguien envía una respuesta a ese formulario, me vas a generar las acciones de obtener el detalle de la respuesta y me lo agregue en una tabla, ¿vale? Esto ya le daríamos a siguiente y empezaríamos con el Power Automate. No he tenido que pensar cómo hacerlo, no me he tenido que ir a una plantilla, directamente él me lo acaba de ofrecer, ¿vale? Y bueno, hoy con esto son los ejemplos que sobre todo traía, ¿vale? Estoy viendo que hay por aquí alguna pregunta. Decía alguien, y por otro lado, ¿qué limitaciones, diferencias tiene Copilot y la integración con Office 365 entre versiones profesionales de licenciamiento y las de Home? Bueno, ahí había antes una diapositiva que lo veías. Sobre todo, tú si tienes Copilot Pro licenciado para la parte de Office 365 y Copilot Microsoft 365 para el uso de Word, Excel, PowerPoint y lo que son las aplicaciones ofimáticas, diferencia no es que vayas a tener. Sí que es cierto que cuando tú tienes Copilot Microsoft 365, pues por ejemplo Power Automate, Microsoft Forms, todas esas herramientas que tienes al tener una licencia de empresa, tienes otro tipo de aplicaciones que no tienes en una licencia personal o business, ¿no? Porque todas estas aplicaciones mismamente Microsoft Teams no lo tienes. Entonces, todos esos ejemplos que has estado viendo lo tenemos porque tenemos una licencia de Microsoft 365 básico o estándar. Si tenemos estándar, tenemos Office de escritorio. Y si tenemos empresa premium, empezamos a tener elementos de seguridad que hemos comentado. Pero sí que es cierto que cuando está licenciado, también tienes esa parte que comentaba yo justo cuando os he enseñado el licenciamiento, el recuadro rojo, donde empiezas a tener esa responsabilidad de IA en cuanto que Microsoft te da ese compliance de seguridad que ya de por sí viene precedido hacia el mundo empresa, ¿vale? Preguntaba otra persona, aquellos usuarios que venimos usando Outlook desde hace años y tenemos mucho conocimiento volcados en archivos PSTs, ¿cómo funciona Copilot en el uso de esta información? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Vale, a ver, yo tengo PSTs y yo sí que es verdad que yo he hecho consultas. Cuando está indexado, sí que llega a encontrarme cosas, pero hay cosas que no me ha encontrado, sí que te lo digo, ¿vale? Yo lo que aquí te aconsejo es que si y te lo digo, ahí la herramienta a posicionar quizás no es utilizar archivos PST, por el simple hecho de que también ¿qué pasaría si el PST se corrompe o el PST o el ordenador le sucede algo? Además, ese correo no viaja contigo. La mejor herramienta para eso, primeramente, no sería a esta respuesta es, oye, vamos a ver cómo podemos quitarte el PST desde el punto de vista de qué licenciamiento de Microsoft 365 estás utilizando. Si tengo estando en empresa premium, tengo hasta 50 gigas. Si tengo un Exchange Plan 2, Exchange Online Plan 2, tengo hasta 100 gigas, con lo cual puedo tener más correo electrónico y adicionalmente archivado online, ¿de acuerdo? El archivado online que tienes, tanto en estándar o empresa premium, te mantiene también otros 50 gigas, como también a lo mejor si tienes el Chain Online Plan 1, pues ya podemos empezar a tener archivado online hasta 1 tera, etcétera. Entonces, igual a lo mejor, igual que a día de hoy no viajas con tu pendrive y viajas con todo el almacenamiento que tienes en OneDrive contigo en la mochila, pues a lo mejor los PSTs, ahí la sugerencia que te daría es intentar viajar con el archivado online, que además, por otro lado, se pueden hacer copias de seguridad de retención de todo ese tipo de correo con herramientas de terceros, para que tengas mejor continuidad de todo ese correo electrónico. Yo creo que ahí es donde aplicaría ese rasero. Y ahí Copilot sí que te va a funcionar mucho mejor. Vale, pues no sé si hay más preguntas, creo que no. Así que a partir de ahí, pues es un poco, espero que os haya gustado el día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda o lo que sea, en la presentación ahí teníais mi perfil de LinkedIn. Si no tenéis nuestros email para poder contestar en la publicación que tenéis, podéis hablar con alguien de ventas, podéis contactar conmigo si tenéis alguna duda y demás que queréis que veamos ya aterrizado hacia el mundo de adaptación de Copilot. Y por lo demás, muchas gracias por haber asistido con nosotros y espero que os haya gustado. Así que nos vemos en la próxima. Muchas gracias.